Buenas noches, bienvenidos a este crossover, a este programa especial que por las circunstancias que a nuestros compañeros de Informe Enigma, esta colaboración que íbamos a realizar en su canal, pues finalmente para que puedan emitir en directo debido a ese strike, cancelación que sufrieron el pasado domingo, pues lo puedan realizar en directo. Estuvimos barajando Jorge, Hugo y yo la posibilidad de grabarlo y luego emitirlo, pero siempre creemos que es mejor interactuar con toda la audiencia como se puede hacer en un directo y más con un tema tan interesante, ¿no? Y tan brutal como el crimen de Susqueda. Yo lo reconozco, que no soy desde luego un experto en este caso, conozco datos, conozco información, pero aquí quien de verdad sabe son Hugo y especialmente Jorge, que se lo están trabajando, se lo han trabajado, han visitado como hay que hacer, visitar sobre el terreno, hablar con testigos, hablar con informadores, hablar con fuerzas de seguridad del Estado, recabar la totalidad, la inmensa mayoría de la totalidad de información posible para hacer un trabajo digno como el que están haciendo. No me enrollo más, hoy no es especialmente mi labor ser el director de esto, simplemente voy a dar puntaditas, el peso, repito, recae en Hugo y en Jorge, y vamos a ir viendo distintas cosas. Jorge, Hugo, buenas noches a los dos. Buenas noches, Manu. Hugo está ahí en modo incógnito. Ya le ha fallado la cámara. Ya estoy aquí. Buenas noches, Manu, un placer. No, el placer es mío. Este directo lo íbamos a hacer en vuestro canal, más o menos la misma, digamos, infraestructura, pero aquí los que mandáis sois vosotros. Yo hoy soy un mero ayudante que dará o opinará en base a lo que yo he podido aprender, entre comillas, de este crimen tan extraño, porque yo creo que si algo define este crimen es extraño, y vosotros lleváis el peso. O sea, yo me encargo de hacer moderación, de poner lo que vayan comentando la gente en el chat, obviamente darle las gracias a nuestros moderadores, a Lisi, a Dani, a Olivia, no sé si está por ahí también Claudia, a Chris, no sé si están los vuestros también, y obviamente pues saludar a Trinidad, a Samari, a Aida, a Gazpacha, a Silvia Molina, a Crixa, a Clara, a Conchín, a Señor Contable, a Virginia, a Iñaki, a Gloria, a Piru Chapeldún, a Nani, también vemos por aquí a Rubén, a Isabel Salado, a José Manuel Fernández, a quién más, a Susana, a Rosa, a Antonia, a José Martí, que decía que a qué hora empieza, pues ya hemos empezado. También veo por aquí a Judith Loma, buenas noches Judith, a Gemita, a Nani Alce, a Vero, buenas noches, a Silvia, a Nariona, buenas noches, a Carmen Iglesias, buenas noches, a Alejandro, a Irene Gil, a Milox, buenas noches, a Manuel Romero, a Alfredo, buenas noches. Yo intentaré que no se me pase nadie, pero que sois muchos. A Sanchuno también lo veo por aquí, a Katy Marina, buenas noches. A ver quién más está por aquí. A Albereste, buenas noches. A Águeda, buenas noches. A David C, buenas noches. A Nela, buenas noches también. A Basilio, a Base Bro. Chris también está por aquí. A Crixa, a Juanjo de Microelectrónica TikTok, a Virginia, a la otra Virginia también. Samari, Kim, que pregunta que cómo se activa el modo escucha. Sencillo, minimizas la pantalla y solo nos oyes y ya está. A Chris también, a Noro Digital, a Enar Loes, a Balta, a TDAH, perdón, a Tecno, joder, hay mucha gente, a Sergio Cano, a Nadia, a Puri, a Jero Sabio, a Eliseo, a Raquel Abad, a Misae, Susana Guiorro,
al Cualo, a María Arronte, a Raquel Abad, a Marguita, y no sé si me queda alguien, José Sánchez, yo creo que no había, a Eliseo y a Naso Kant. Yo creo que están todos. Y si me he dejado alguno, que me disculpen y se den por saludados. Pues chicos, Crimen de Susqueda, capítulo 1. O sea, entiendo que aquí nos vais a hacer un serial, ¿no? De este caso, que Jorge, mejor que tú, nadie, para que nos cuentes un poquito qué es el crimen de Susqueda. Pues efectivamente sí, nuestra idea es hacer un serial del crimen de Susqueda. Empezamos hoy con testigos silenciosos, que es lo que vieron las cámaras de seguridad, porque es muy importante, casi todo, y digo casi todo lo que ocurrió en Susqueda aquel día está grabado en cámara, pero hay pequeñas partes que no, que son las que han marcado la diferencia. Y además queríamos de alguna manera precipitar este serial porque sabemos que dentro de poco será el juicio y pueden haber novedades. Yo intuyo incluso que que esto puede que no llegue a juicio. Yo sé que a mucha gente le va a sorprender, pero este serial no es para inculpar ni incriminar a nadie, sino es para poner sobre la mesa los datos que existen, las pruebas que existen y que la gente luego se haga una conclusión, porque los medios de comunicación ya se encargaron de juzgar literalmente a Jordi Magentí Gamell, pero sin tener en cuenta que podrían haber otros participantes, otros protagonistas en esta historia, y sin tener en cuenta que también hay pruebas que lo descartan de este crimen. Y no venimos aquí, evidentemente, a blanquear a nadie. Jordi Magentí Gamell ya era una persona que fue condenada por delitos de sangre, terminó con la vida de su exmujer el 4 de diciembre de 1997 a sangre fría, fue condenado a 15 años de prisión y bueno, al margen de esto, como iremos viendo en este serial, poquito hay que lo pueda vincular, excepto que estaba en el momento y en el lugar y a la hora en que ocurrió el crimen, pero también habían casi 500 personas aquel día en el pantano, por lo menos 500 dispositivos móviles que daban señal, pero parece que este caso se construyó alrededor de él y se obviaron otras cosas, y con esto no quiero decir que este señor no sea culpable. Nosotros no somos quienes para decir si fue o no fue. Eso será la justicia quien tenga que dictaminar lo que ellos crean. Ya digo, si es que esto llega a juicio, ya veremos, y si llega ya veremos si se le condena o no, pero considero que hay muchas cosas en Susqueda que se han contado mal, sin mala intención, otras que se han contado mal torticeramente, sobre todo por grandes medios de comunicación, y otras que no se han contado. Y una vez las tienes todas encima de la mesa, dices, pues a lo mejor esto no es lo que nos dijeron. Hay unos hechos que están probados, que es desde el momento que ellos llegan a la zona hasta que sus móviles dejan de emitir ningún tipo de señal, y a partir de aquí viene el gran enigma. ¿Qué ocurrió aquel 24 de agosto del año 2017 en el pantano de Susqueda? Y es que, Manu, tanto a ti como a Hugo como a toda tu audiencia, os digo un refrán que se suele decir por la zona. Yo estuve este fin de semana y lo pasamos realmente mal, y es que se cuenta que Susqueda guarda más muertos de los que se sabe. Y es un lugar idílico, es un lugar fantástico para pasar un día, para pasear por allí, pero mi consejo es no os adentréis dentro de los bosques de Susqueda si no vais con alguien que conozca la zona o con alguien que os pueda hacer de seguridad, porque cuando empiezas a escuchar determinados sonidos, vamos a llamarlo pasos, que podrían ser jabalís, por supuesto, que podría ser algún pájaro también, que podría ser otra cosa, ¿por qué no? Y más cuando nos acabamos de topar con una especie de lona de plástico, con garrafas de agua, con utensilios que todo indicaba que o habían desmantelado hacía poco una plantación o iban a empezar a levantar alguna otra plantación de marihuana. Ahí es cuando dices, cuidado que me estoy metiendo en la boca del lobo. Ya hace falta estar sobre el terreno para darte cuenta que cosas que se dieron por hecho no podían ser. Distancias, tiempos, mediciones no cuadran, pero para eso hay que verlo desde ahí, andarlo, caminarlo, ver la dificultad del terreno para darte cuenta, como digo, que hay cosas que se han pasado por alto, porque en un mapa como el que veremos esta noche, todo es muy fácil. Todo se ve muy simple, todo se ve muy llano, pero olvidamos que ahí hay caminos ocultos, que hay acantilados, que hay un montón de rocas, que hay caminos que no llevan absolutamente a nada, senderos que andas 20 minutos o media hora y te encuentras con una pared y tienes que dar la vuelta, y eso no se ve en un mapa, eso se ve estando sobre el terreno.
es curioso porque tú, Jorge, dices que es un lugar idílico, Mm, pero según los testimonios que han trascendido, ¿no? Y que otros compañeros de investigación, de divulgación han hecho públicos, hay mucha gente que habla que allí, en ese entorno boscoso, alrededor del pantano, sucede o se intuye que hay una actividad ilícita de diferentes caracteres, ¿no? Se habla mm. de que puede haber una serie de tráfico de armas con grupos de rusos y kosovares, pesca ilegal de siluros enormes, he llegado a Ujú. escuchar, las plantaciones de marihuana, que de hecho Mayentí y su hijo supuestamente, o sin supuestamente, regentaban una y no debía ser la única, y quizás esté ahí el kick de la cuestión si esta persona fue el asesino o no. O sea que es un lugar que dentro de, que podemos llamar de la España civilizada, es como una especie de oasis de actividades ilícitas. Totalmente. Además, mira, tenemos que tener en cuenta que cuando el pantano de Susqueda se construye, ya se cobró la vida de mucha gente, ¿vale? Que en muchos pantanos de aquella época, de la España, Pues digamos, franquista. por franquista, pues esto ocurría, lo que son riesgos laborales ni estaban ni se les esperaban, ¿no? Pero ya la zona estaba bastante marcada por esa tensión, por ese dolor, se palpa. Además, ha sido un lugar de múltiples crímenes. Yo recuerdo, creo que fue en el año 2001, cuando, bueno, pues violencia machista, pues el marido asesina a la mujer, la mete en una maleta y la tira por el embalse, por el pantano. Hoy en día hay dudas de si estaba muerta cuando estaba dentro de la maleta o murió ahogada dentro de la maleta, ¿no? Pero es que luego hay suicidios, hay desapariciones, hay naufragios y también tenemos que tener algo muy en cuenta cuando hablamos del pantano de Susqueda. Tendríamos que llamarlo concretamente la presa de Susqueda, porque son varios pantanos que confluyen al final en esta presa de Susqueda, el pantano de Sau. Concretamente la zona se la conoce como la zona de las Guillerías, ¿no? Y son muchos lugares que llegan a esa presa. ¿Y esto qué nos dice? Que el lugar por el que entraron Marc y Paula, Marc Hernández, de 21 años, y Paula Mas, de 23 años, no era el único lugar por el que se podía acceder al pantano de Susqueda. Quizás sí que sea de los poquitos lugares que tenía cámaras de seguridad. Pero Correcto. hay urbanizaciones, hay otros accesos por los que tú entras o sales y no te registra nadie. Y es un lugar, como tú bien dices, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, concretamente donde aparece el coche de Paula, ese Opel Zafira de color azul. Es una zona donde se han visto a muchos pescadores furtivos, además con bombas de agua para intentar capturar a estos cirulos, incluso llegar camiones frigoríficos hasta la propia Joder. zona para cargar esos pescados y llevárselos y venderlos todo de forma ilícita. Es decir, estos dos muchachos se metieron sin saberlo en la boca del lobo. Y yo tengo claro que el móvil del crimen es porque vieron, o incluso diré que grabaron algo. Vieron o grabaron algo que no debían. Porque como iremos Ahora sí. viendo, todo ocurrió en cuestión de minutos. Es decir, no es algo que fuera prolongado durante horas, que estuvieran, se entoparan con algo. Eso es lo que se creyó al principio. Pero con casi toda la información que hoy en día se sabe, prácticamente ocurrió todo en media horita. Pero ahí los vemos a Marc y a Paula, dos chavales jóvenes, 20 y 23 años, si no me equivoco, corrígeme, Jorge, si estoy no, si no estoy en lo correcto. Ella 23, el 21. El 21, vale. Y bueno, pareja, aunque sus familias, o especialmente la de él, no tenían el conocimiento, ¿no? de que fuesen una pareja estable o como o definida o oficial. Pero sí, ellos aficionados al deporte, chicos que al parecer tenían una vida normal, trabajadores. Ella creo recordar que trabajaba en una pizzería, en una población Pizzería cercana a Carpio. donde... Y deciden ir con el kayak, el famoso kayak que luego aparecerá hundido o semi hundido, a pasar el día, ¿no? Al pantano de Susqueda. Sí, sí, sí. La cosa, si la resumiéramos, es así. Dos chavales totalmente normales. Se conocieron años atrás del crimen en un curso de informática. A partir de aquí, bueno, pues coincidían en amigos. No eran una pareja, digamos que lo que nos cuentan es que las familias intuían alguna cosa, pero no eran una propia pareja al uso porque no querían meterse en rollos de cenas, de comidas, de compromisos, sino que, bueno, iban como pareja, pero luego cada uno iba un poquito
por libre. Y aquel día decidieron ir al pantano de Susqueda a pasar el jueves, pero el viernes tenían que estar de vuelta. Aquí es cuando Paula pide salir un poquito antes de esa pizzería Carpi, para ir a recoger a Marc, y desde ahí ya se dirigen los dos hacia Susqueda, que llegan más o menos lo veremos luego en el mapa, 1:00 de la madrugada. Hacen noche en el parking del bar La Parada y desde ahí ya a la mañana siguiente hacen 4 gestiones y luego ya suben directamente hacia el pantano y es cuando ya encuentran el final de su camino. Hugo, manifiéstate, que tus fans y allegados dicen que no hablas. Igual, que decían por ahí, será el micro. Bueno, es que eso ya es una frase ya típica, lo de Hugo el micro. Yo a mí siempre me falla el micro, Manu. No, yo estoy aquí de oyente porque, a ver, me presentaste muy bien al principio porque decías que lo habíamos investigado, pero bueno, quien de verdad estuvo en el terreno, quien de verdad conoce la historia bien, es Jorge. Yo lo poco que sé también es por lo que Jorge me va contando y un poco como tú también, Manu, por lo que voy leyendo y lo que voy un poco por ahí. Pero pues, tus primeras impresiones... ¿De culpables y de todo? Es que si me pongo culpables no, la situación, no el lugar. O sea, por lo que Jorge te ha podido transmitir, por lo que has podido leer, el entorno del pantano, esa frase que ha dicho Jorge, que a mí me parece lapidaria, de Susqueda esconde más cadáveres de lo que la gente piensa. Tus primeras impresiones, antes de que empecemos a desarrollar el caso. Pues yo creo que, Manu, un sitio peligroso, bonito pero peligroso, por lo que, ya digo, por lo que me enseñó también Jorge. De hecho, hay una fotografía, no sé si se la mandaste también a Manu, Jorge, en la que todavía aparece la horca, 6 años después, que tenía allí preparada Ermitaño, me llamaban Ermitaño para ahorcarse. Cuando vi aquella foto también me impactó un montón. Pero por lo que cuenta Jorge, eso parece que es un sitio peligroso en el que no es muy aconsejable ir solo. De hecho, si no recuerdo mal, Jorge, Marc le dijo a la madre que iban a ir con un grupo de amigos, ¿no? Básicamente un poco para dejarla tranquila y porque también, como el kayak estaba pinchado, le decía, no te preocupes que vamos a ir con unos amigos que tienen uno ya rígido y demás. Un sitio en el que yo solo no me adentraría, Manu, pero ya te digo que igual esa experiencia la puede contar mejor Jorge que yo, porque él es el que estuvo ahí, él es el que pateó el terreno y él es el que dijo, hostia, vengo de un sitio en el que lo he pasado mal. Sí, lo pasamos mal el fin de semana pasado y eso es, yo creo que... De hecho, tenemos vídeos para que luego los vayamos viendo, si quieres. Sí, que los grabamos sobre el terreno, no grabamos cuando estábamos metidos dentro y de hecho donde se ve la soga y demás de Bartomeu no es algo agradable, con lo cual eso no se mostrará, eso sigue estando hoy allí, pero yo no creo que sea tanto por el morbo, sino porque cuesta mucho de encontrar la barraca del ermitaño y cuesta mucho llegar a la zona. Y porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, si encontramos algo, ¿por qué la gente, la policía, la familia, alguien no ha desmantelado todo aquello, ¿no? Es que tienes que llegar hasta allí para darte cuenta que si se te gira el tobillo, de ahí te tienen que sacar en helicóptero, ¿eh? No hay un camino para salir. Y ese hombre ya con 68 años se lo andaba a diario. Imaginar cuando tenía que bajar la compra, cuando tuviera que hacer cualquier cosa, era una faena. Por eso, cuando este hombre fallece, al principio parecían extrañas circunstancias porque se le encontró muerto debajo de la soga que él mismo había colgado para quitarse la vida. Resulta ser que muere de un infarto, algo totalmente curioso, ¿no? Pero piensas, bueno, todo esto, es que, como digo, hay que estar ahí en ese momento, en ese lugar, para darte cuenta que no es tan fácil llegar. A los chavales los pudieron subir los bomberos con camilla, pero a Bartomeu Soler lo tuvieron que sacar en helicóptero. Por eso, de ahí que la barraca esté. También es curioso que está como medio ordenada, medio desordenada, como que alguien cuida las partes con mimo, pero luego entra otra gente. No todo el mundo, por suerte, la ha encontrado y esperemos que sea así para que se pueda conservar. Pon el vídeo si quieres, Manu. Sí, lo que te iba a decir, que si querías, veíamos un segundo el vídeo, porque yo creo que tiene una fuerza brutal. Es una barraca, como veis, muy, muy pequeñita. Aún están todos sus enseres personales. A mí, sobre todo, me conmovió mucho esta parte. Mira, Manu, si puedes tirar un poquito para atrás. Sí. Un pelín para atrás, nada más. Vale, ahí. Eso me conmovió muchísimo.
al margen, hay latas de conserva, hay comida, habían encendedores, habían aún alguna linterna, una antigua radio, pero estas dos cosas es como veías el gusto que tenía el hombre pues por el motociclismo, ¿no? Por el deporte, y son pequeños detalles suyos personales que aún se conservan y que deben permanecer ahí, porque eso entiendo que será la familia quien algún día decida llevarse todo eso. Luego, sin embargo, nos encontramos que sigue estando su saco de dormir, sus zapatos, su máquina de afeitar, pero luego por fuera está todo lleno de también utensilios personales suyos. Con lo que, un poco lo que dije al principio, hay quien lo ha tratado todo con mimo, pero hay otras personas que cuando llegan a estos sitios lo único que quieren hacer es destrozarlo todo y lo que hacen es tirarlo por el bosque cuando tampoco es justo, ¿no? Y además en este vídeo hay un detalle muy interesante que puede pasar desapercibido. A ver si llega alguien a darse cuenta. Eso que estoy cogiendo es una funda de móvil, que luego ya veremos también qué ocurrió con los móviles. Fíjate, el calendario todavía de 2017, ahí está, ¿eh? Ahí está, eso es para mí eso es algo que me llama la atención. Claro, porque él muere en 2019. ¿Por qué mantienes aún un calendario del año 2017? Algo sabía Bartomeu, o no voy a decir que algo tuviera que ver, porque se demostró que no estaba en el momento en la zona, pero algo tuvo que ver, algo sabía que le reconcomía por dentro y él tenía el tiempo. Claro, él tenía ese año 2017 como grabado a fuego, ¿no? Como que a lo mejor pude hacer algo más que no hice para evitar todo esto. De hecho, Turasule también siempre lo dijo, que ella cada vez que hablaba con Bartomeu es como, ¿qué es lo que no me estás contando, no? ¿Qué es lo que no me estás contando de aquel día? De hecho, Bartomeu tenía una fecha límite para marcharse del pantano, creo que era el 31 de diciembre del año 2017. Correcto. Sin embargo, él siempre dijo que no quería marcharse hasta que eso se resolviera porque no quería que la gente pensara que él tenía algo que ver. Pero algo le dolía mucho por dentro a este hombre para que decidiera colgar una soga y que ni siquiera llegara a colgarse de ella, ¿no? Que muriera a los pies de esa soga que dices aún es mucho más triste. Sí, la verdad es que, claro, el sitio, yo obviamente no he estado todavía, quiero ir, pero por la descripción que hacéis las personas que habéis estado, o sea, tiene que ser como una especie de campana de irrealidad en mitad del bosque, ¿no? Porque al final esos caminos que se entrelazan unos entre ellos, esas paredes escarpadas que no tienen vuelta atrás, esa sensación, ¿no? de sentirse observado, que tú el otro día, Jorge, me expresabas, ¿no? Escuchar pasos que tu propio instinto intuye que no son animales, que puede que sí, pero por la cadencia te hace saltar las alarmas, te eriza la piel. Totalmente. De hecho, ya digo, el otro día, mira, entramos por un lugar, salimos por otro totalmente distinto para que veáis cómo es Susqueda. Te metes por un lado y piensas que vas a salir por el mismo y al final nos tuvo que venir a buscar nuestro amigo que estaba adelantado porque no encontrábamos la salida y el tiempo que estábamos esperando, metidos en medio de esa riera donde veíamos ese plástico con esas garrafas de agua, con esos utensilios que se podían estar utilizando o se habían utilizado para algún tipo de algo delictivo, oíamos pasos a nuestro alrededor y además no es el típico paso de animal, sino es el típico paso de piso y crack, parto, piso y crack, parto. Y nos quedábamos en silencio y decíamos, ¿será posible? Y cuando gritábamos para ver si nos escuchaba el compañero que nos estaba viniendo a recoger, todo aquello paraba y luego volvía y luego paraba. Luego oíamos una piedra de gran tamaño que caía rodando y ahí supimos al salir que las paredes están así, o sea, son totalmente pendientes y las piedras caen cuando tú vas trepando por la pared, haces que se deslicen, es como si alguien estuviera subiendo hacia arriba y hicieran que cayera. Luego escuchábamos golpes secos que podría haber sido un pájaro carpintero, yo no digo que no, pero parecían dados como con un palo en un tronco, ¿no? Y claro, eran ya las 4 de la tarde y decíamos, mira, dentro de 2 horas, como no consigamos salir de aquí, nos tienen que venir a buscar. Y además es que se va cerniendo toda la oscuridad en medio de ese bosque y vas oyendo todo aquello que dices que a lo mejor son animales, pero a lo mejor no. Y a lo mejor con una de estas cosas se topó Mark y Paula. Paula, claro. De hecho, eso que dices de ese sonido repiqueteante
hay un testigo en un momento determinado que de la gente, que esas 500 personas que sus teléfonos señalan que aquel día o aquellos días estaban por ahí pululando, que baja con la parienta como a ver las estrellas o algo así y escucha un sonido igual de... Lo que pasa es que él dice que es de carácter metálico, ¿no? Pero que, sí, pero que también le hiela la sangre y le hace prácticamente salir por patas a las 3 de la mañana. Eso fue poquito por la época del crimen, pero es que tenemos hechos registrados a posterior de personas que han ido a pasar un día a Susqueda y aparcan el coche cerca de la zona donde ocurrió esto con Marc y Paula y al volver se encuentran las 4 ruedas rajadas. Otras personas que se equivocaron, se metieron por un camino y se encontraron como un hoyo del cual salió un hombre que les tiraba piedras y les gritaba. Es decir, todo eso es Susqueda. Por eso digo que hay caminos que dan toda la vuelta al pantano, que van excursionistas hoy en día, no ocurre nada, pero más allá de eso, si no te conocen los bosques, no te metas por ningún sendero. Una, porque te puedes perder, y dos, si te pierdes y te topas con alguno de estos señores, puedes tener un problema muy, muy grave. Porque, como digo, Susqueda confluyen muchos sitios allí. Tú no sabes por dónde han entrado, por dónde van a salir, y si te pierdes ahí dentro, la víctima, te garantizo que eres tú. Joder. Parece un poco, sí, parece un poco escenario, no sé, estoy así escuchando, parece que estamos hablando de la bruja de la bruja de Blair. La bruja de Blair, ¿no? España, ¿eh? Sí, ¿no? Lo que además, a mí siempre me llama mucho la atención, que a lo mejor igual me estoy un poco acelerando en el caso, si no, Manu hoy es el que lleva la batuta. Mejor me estoy acelerando. Mira, exacto. A mí la historia del ermitaño es una cosa que me llama muchísimo la atención, Jorge. ¿Tú sabes por qué de repente esta persona decide ir a vivir allí solo? De eso ya haremos un capítulo también hablando de Bartomeu Soler, pero básicamente él llegó un momento en el que dijo: estoy hastiado de vivir en la sociedad normal y quiero vivir aislado. Y de hecho en su teléfono se encontraron imágenes de cuando vivía en la tienda de campañas y estaba construyendo su barraca, pero no pretendía que fuera algo perpetuo, sino pretendía que fuera, como digo, hasta el 31 de diciembre de 2017 y luego volver a la civilización normal. También es cierto que él cayó en una depresión muy grande cuando se murió su perro, Ampalut, y decidió divorcio, pues, ¿no? como aislarse un poco del mundo, pero ya digo que él no pretendía estar siempre allí. Pero una vez estás en esa barraca y oyes todo lo que hay alrededor, todo lo que ha pasado, yo ni una noche me quedo allí. Es que ni una noche. Quizá por eso también él se hizo la barraca en aquel peñasco, porque digo, es un peñasco, es un acantilado y es como un pequeño plano que hay en ese acantilado y él la puso allí, porque sabía que era un camino dificilísimo para llegar. Y de hecho, estando por la zona nos encontramos cables de acero que sabíamos que él los utilizaba durante metros y metros para poner como sonidos estridentes en caso de que alguien se acercara a la zona, que él pudiera oírlos y saber que se estaba acercando a alguien. Joder. Pero bueno, ya hablaremos de Bartomeu en su momento. Sí. Pues chicos, seguimos. ¿Por dónde vamos, Jorge? Yo creo que para que todo se entienda hay que ver las cosas desde el principio. ¿Vale? Seguir los puntos que nos marcan las cámaras y luego evidentemente llegará un momento en el que ya no hay imágenes de ningún tipo y es aquí cuando ya todo el mundo, bueno, está la licencia para poder especular, ¿no? Pero especular con conocimiento, es decir, no cojamos solo la parte que nos interesa, que a veces nos gusta mucho coger un personaje y hacer que todo gira a su alrededor y parece que gira, pero cuando luego coges a otro dices, ¿y si también gira con él? Claro. ¿Sabes? Y esto lo hemos visto en diferentes casos, se coge a una persona, se la estigmatiza y dices, a partir de aquí ya está, es él. Y yo no digo que no sea, ¿eh? Solo digo que las pruebas que hay hoy en día es muy difícil que con eso puedan condenar a alguien, porque estás en un lugar, pero habían otras personas, estás en el momento, mentiste en tu declaración, tienes un delito de sangre ya en tus manos anterior, pero más allá de eso no hay arma del crimen, no hay rastros de ADN en ningún sitio, no hay nada que te haya grabado con los muchachos, estabas en un lugar distinto del que ocurrieron los crímenes. Entonces yo creo que lo mejor sería primero abrir el mapa y lo vamos comentando. Vale, pues vamos para allá. Vale, pues ahí estaría el mapa. Y antes de que abramos el mapa, Manu, ¿sí? Yo te preguntaría a ti y a Hugo y a toda tu audiencia si ellos recuerdan qué ocurrió también aquel verano de 2017. Yo sí, si no me equivoco, ¿no?
Yo Tengo también. Pues no lo digáis aún. A ver si tu audiencia Nuestra, se que acuerda yo qué creo que ocurrió. yo creo que están las dos audiencias hoy por aquí. A ver ahora si. Mira, A ver si alguien lo dice. sí, ya han acertado, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Han acertado? Vale, ¿qué era? Correcto, Trinidad. 17 de agosto, los atentados contra las Ramblas de Barcelona. Digo esto porque se acusó mucho a los Mossos de Escuadra y a la policía de no estar a la altura del crimen de Susqueda, pero es que estaban volcados en intentar detener a los autores de los atentados de las Ramblas. No se esperaban Correcto. encontrarse con un crimen de tal calibre y que necesitara de tantos y tantos recursos. Por eso llegó un momento en el que dices, no puedo poner toda la carne en el asador, yo tengo que dividir. Hay que buscar a Marc y Paula, hay que hacer todo lo posible por encontrarlos sanos y salvos, o lamentablemente, como luego se encontró, pero tengo que poner a otra parte buscando a los autores de los atentados de las Ramblas, que es que esto también es algo que hay que tenerlo muy claro y hay que ser muy conscientes de ello, que no se puede acusar siempre a la policía de trabajar mal sin entender en qué contexto histórico estaba asumido Cataluña en aquel momento. Exacto. Si te parece, también voy a abrir aquí mi mapa para poder situarme. Vale. Básicamente, el primer punto que me gustaría ver es la ciudad de Paula. La ciudad de Paula, que es. Pinchamos aquí. Entiendo. Yo es que esto no sé muy bien cómo va. Me voy Nada, acercando. voy a hacer yo aquí de tutor, que tengo que hacer yo, y yo tampoco entiendo mucho de eso. Buscando dos veces y te lleva ahí encima. Perfecto, lo vemos. Ahí, ¿no? Vale. Ella era de Cabrils, básicamente para poder situar a los dos muchachos en el mapa, ¿vale? Ella era de Cabrils y ahora vamos al otro punto que sería la ciudad de Marc. La ciudad de Marc, que la había visto yo por acá. Mira, Manu, si despliegas a la izquierda, en el menú de la izquierda, si despliegas el mapa, ¿sí? Tienen que salir todos los puntos. No veo si lo tienes desplegado o no. Mira, al lado izquierdo de la carpetita hay como una flechita ahí. Vale, sí. Y ahí ya pinchas directamente y ya te lleva a cualquier punto. Si das doble clic ahí, ya te lleva a cualquier punto. Vale, esta ciudad. Esta es la carpeta de abajo, la que pone crimen de Susqueda. En la que está abajo del todo. En el menú que estabas arriba. Ahí. Más abajo, más abajo. A mí la primera vez, no te preocupes. Sí, no te preocupes, que esto aquí. Ahí, abre la carpetita, ahora ya te tiene que abrir el desplegable abajo. Fíjate si tienes un desplegable ahí. Ahora ya das doble clic y ya vas a donde quieras. Ya. Perfecto. Vale, yo quitaría algunos puntos que salen aquí abajo, Manu, como por ejemplo fronteras, sitios, iría desmarcando muchos para que no salgan tantas carreteras, si no al final se hace un lío. Okay. ¿Ves aquí abajo del todo que hay otro menú? Sí. Por ahí. Vale, y desmarcando en azul, edificios 3D, por ejemplo. Edificios 3D fuera, ¿vale? Vale, que se ve de otra manera. A ver qué más se puede. Hugo, ves guiándolo. Uy, es que a mí me parece que soy yo aquí el creador de Google Earth. Eres. Fronteras y etiquetas también se podría quitar. No tengo yo en el mapa, ¿vale, Manu? Yo solo tengo marcado sitios, carreteras, edificios en 3D, ¿vale? Y ya es lo que yo... Bueno, y relieve. Es lo único que tengo marcado yo en mi mapa. Pues ya está, ahí quedaría. Eso. Vale, pues nos vamos a este lugar que, bueno, si le acercas un poquito más, esto es Arenys de Munt, que es la ciudad la ciudad donde vivía Marc Hernández. Ya vemos que hay una distancia bastante grande entre Cabrils y Arenys de Munt. Y ahora el siguiente punto sería que nos vayamos al Rabós de la Vía. Vale. Y aquí ya, si te bajas con el mapa, veremos la cafetería que era el lugar de encuentro de todos los amigos y donde Marc y Paula solían ir con todos ellos. Esto, ¿verdad? Que vemos aquí. Sí, si vas con el muñequito se te pone en azul y ahí tendríamos a la derecha esta cafetería. El muñequito lo tienes ahí a la derecha, Manu. Aquí, vale. Aquí clase Vale, si tuerces a la derecha, esa terraza que tienes ahí quietecito, un poquito más para atrás, con el ratón. Que se me va. Yo lo siento. A ver, no pasa nada, es la primera vez. Bueno, ahí ya está. Esto es el Racó de la Vía, supongo que entiendo que es como una cafetería, una pleca, una panadería, y es el lugar donde Marc y Paula se solían reunir con sus amigos. Nos gusta poner tantas imágenes para que veáis que eran dos chavales normales y corrientes, que a veces cuando ocurren estas cosas se nos olvida, que podrían ser nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos o nosotros mismos. Tenían aficiones, de hecho Marc Hernández tenía con un amigo, Albert, un canal de YouTube con 4.000 suscriptores.
donde él colgaba sus vídeos en moto, sus vídeos con los coches teledirigidos, con el dron, que el dron va a ser muy importante en este caso, del que tampoco tenía no lo tenía mucho por mano. Y bueno, pues personas normales y corrientes, como los gustos que tenemos algunos, la naturaleza, los animales, etcétera, etcétera. Y ahora, del Rebost de l'Àvia, quiero que nos pasemos a la pizzería. No, vamos a ir a Casa Chifra. Casa Chifra mejor. Casa Chifra, vale. Otra cosa también, así un poco apunte rápido, así a buena pluma. Además, él le gustaba tanto la naturaleza que estaba estudiando técnico forestal, ¿no, Jorge? Correcto. Y ese es el punto donde vamos ahora. Ahora estamos en Santa Coloma de Farnés. En Casa Chifra es donde él estaba estudiando una especie de ciclo formativo. Creo que te dejará ponerte la carretera, Manu. Si sales arriba que pones salir, arriba a la derecha, vale. Y si tú te acercas un poquito más... Sí. A ver si te amplías un poquito más. Ahí, correcto. ¿Ves? Ya está dominado, Manu. ¿Viste? Sí, vamos. Un nivel me van a contratar para ello. Vale, ahora si giras un poquito la cámara, ahí lo tenemos. Esto es como... Esto es el lugar donde ellos estudiaban pues, este ciclo formativo de agricultura y forestal. Se cuenta que Mark no es que fuera mal alumno, sino que tenía una dislexia no sé si llamarlo así, diagnosticada en el colegio, y bueno, los estudios le iban de aquella manera. Pero le gustaba mucho la naturaleza, al igual que a Paula, y él decidió estudiar este ciclo formativo de agricultura y forestal aquí en Santa Coloma de Farnés. Y son los amigos los que cuentan que él podía haber ido en alguna ocasión a alguna de estas fiestas que se hacían en el pantano de Susqueda. Y quedaros con esto porque es muy importante para luego desmentir el testimonio de la camarera, de la dueña del bar, La Parada, que dijo que los vio allí preguntando cómo se iba al pantano de Susqueda, porque algunos amigos cuentan que él ya había estado allí. ¿Vale? Pero bueno, eso, la tal Simona, eso lo veremos después. Y ahora desde aquí ya sí vamos a empezar a recorrer lo que ocurrió aquella noche. Nos vamos a la pizzería de Paula. Vamos para allá. Un segundito. Vamos a la pizzería de Paula. Esto que es la zona del Maresme, entiendo, ¿no? Esto es Vilassar de Mar. Y aquí si nos posamos delante... Vale. De la pizzería, es la pizzería Carpi. ¿Existe todavía hoy? Diría que existe, sí. Porque aquí yo, según está marcando, esto es de... A ver, esto es 2023. Pues no lo sé. Pero bueno, sería de esperar que sí. Aquí a la derecha tendríamos, Manu, a la derecha. ¿A la derecha? O sea, ahí enfrente. A la derecha, ahí la tendríamos. ¿O está el cartel ahí, por lo menos? Sí, pero es de 2023, habría que ver en 2025, pero bueno, seguramente seguirá estando. Bueno, pues ella trabajaba aquí y aquel día, el fatídico día en el que ocurre todo esto, ella le pidió salir a los jefes una hora antes para ir a recoger a Mark. Mark dejó su coche, se subieron en el Opel Zafira, que era del padre de Paula, y desde aquí pusieron rumbo hacia Susqueda. Esto ocurre el miércoles por la noche, ella recoge a Mark y ya entrada la madrugada del jueves es cuando llegan a la zona de Susqueda. En teoría ya el viernes debería haber vuelto y aquí es cuando los trabajadores también dicen, hombre, si la muchacha con lo responsable que es no ha llegado, déjame que llame a la familia, a los amigos, a ver qué ha ocurrido. Aquí es cuando ya está ya todo y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Entonces el siguiente punto ya es ver cuando ellos llegan a la zona de Susqueda y nos vamos a la gasolinera. 1:27 de la madrugada. A modo de anécdota informativa, que mientras lo estabas explicando perfectísimamente, Jorge, la pizzería sigue estando a día de hoy. Bueno. Lo estaba comprobando. Y unas pizzas buenísimas. Yo tengo una cerca de casa y si te gusta la pizza Carpi, no nos patrocina, que lo sepáis. Patrocínanos. Envíanos aunque sea una pizza, una pizza. Bien, si te posas a la rotonda, Manu, que luego eso también lo veremos las cámaras. Sí, por ejemplo. Y te giras hacia la izquierda, esta es la gasolinera Shell, en la cual a la 1:27, luego veremos las imágenes, se capta el Opel Zafira de Mark y Paula en dirección, si ahora tuerces a la derecha, la imagen, un poquito más, ¿vale? Allá al fondo habría otra carretera, pues en dirección hacia allí, que es ya en dirección hacia, al Pastoral y el restaurante La Parada. Y ahora veremos dónde ellos van. O sea, es donde está el edificio que pone Laburés. Sí, concretamente. Hay una carretera recta, tú ahora iremos por ahí, tú vas recto hacia allí y eso te lleva al siguiente punto donde ellos ya pasaron la noche. Además, se ven las cámaras que van a tiro fijo hacia ese parking. Y eso quiere decir que alguno de los dos, como mínimo, tenía información de que allí
podían dejar el coche. Eso no era algo que se hubiera improvisado en aquel momento. Y entonces nos saltamos ahora a la 1:32 de la madrugada. Estaba yo mirando mi mapa y mi mapa no se va a mover, evidentemente. Bien, aquí ya veréis que hay muchas chinchetas. Eso ya, si te acercas a la amarilla de la 1:32, por ejemplo, pones el muñequito que te deja allí. ¿Aquí? Sí. Vale. Vamos. Vale, ahora giras hacia la izquierda. Vale, esto es una central hidroeléctrica concretamente. Hay dos, pero aquí arriba, ¿vale? Hay varias cámaras. Aquí es cuando a la 1:32 esta cámara graba. Ahora te giras hacia la derecha. Más, mucho más. Enfila la carretera que tenías antes enfrente. ¿Vale? Graba como el Opel Zafira pasa por aquí y se avanza. Si te deja pasar el ratoncito hacia adelante. O la rueda, si le das en la rueda del ratón hacia adelante, avanzas hacia adelante, que es más, yo creo que es más. Sí. Correcto, un poquito más, ¿vale? A ver, quietecito por aquí. Ahí está. Vale, ahí quieto, y ahora te giras hacia la derecha. Al parking. Y en ese parking es donde se ve la cámara de seguridad que ellos entran y pasan la noche. Ok. Esto fue lo que ellos hicieron en la madrugada del jueves 24 de agosto. Ahora volvemos al mapa y vamos a ver el otro personaje que fue lo que hizo. Porque si Marc y Paula pasan a la 1:27 por la gasolinera, Jordi Magentí a las 6:19 es captado por la misma gasolinera. Aunque ya hayamos estado, para que nos podamos situar. Aquí no hace falta que bajemos. Vale. A las, como digo, si no lo recuerdo, 6:19, Jordi Magentí pasa por esta gasolinera y a las 6:23 volvemos de nuevo al restaurante La Parada. Manu. Exacto. Volvemos a las 6:23, se le capta, pero sin embargo a las 6:27, si tocas encima del punto de las 6:27, ya ves que ahora ya nos vamos a otro sitio. Sí. A ver. ¿Qué he hecho aquí? Nos vamos a lo que se llaman, digamos, las puertas de la presa, del pantano. Aquí a las 6:27, esta cámara graba a Jordi Magentí cómo sube hacia el pantano. A ver, hay muchas más cámaras. No están publicadas todas lo que grabaron, pero bueno, por esta zona de aquí a la derecha, concretamente en esta puerta, se vuelve a grabar a Jordi Magentí a las 6:27 cómo sube hacia el pantano. Lo siguiente que sabemos es que a las 8:40 esta cámara vuelve a grabar a Jordi Magentí saliendo del pantano. La misma cámara a las 8:40 lo vuelve a grabar ahora en dirección contraria. Y ahora el siguiente punto que nos marcarían las cámaras es de nuevo al parking del restaurante La Parada a las 9:34. Vale, a ver. Ya sé que es un poco lioso, pero luego lo entenderéis porque esta es la cronología de todo lo que ocurrió. No, está fenomenal. O sea, volveríamos a las 9:24, correcto. Aunque yo lo he marcado antes porque las cámaras están ahí, a las 9:24 lo que luego veremos es que si te acercas un poquito más, ellos salen de este parking y enfilan la carretera hacia la derecha. Lo digo porque eso se verá muy bien correctamente hacia la derecha. Esto estamos a las 9, son las 9:34 de la mañana. Ellos salen y van hacia la derecha. ¿Para qué? Si echas la imagen un poquito más, una vista aérea. A ver, que ahora me he perdido. Ahí. Si te acercas un poquito más al restaurante o tocas encima del icono, te llevará otra vez. Vale, sí. Vale, acércate un poquito más, Manu. Voy para allá. Vale, si te das cuenta, aquí ellos irían hacia la derecha y luego aquí hay un cruce por el que volverían por esta carretera de 2 carriles. Desde ahí ellos van a Sallera de Ter, que es cuando aquí nos marca... Sacan el dinero, ¿no? Exactamente. Que eso son las 9:50, ahora lo veremos. Pero mientras ellos están girando hacia la derecha, ¿qué ocurre? Que a las 9:36, si marca la chincheta te va a llevar al mismo sitio, Jordi Magentí vuelve a ser captado por las cámaras de la central hidroeléctrica. No coinciden en el cruce. Ellos salen a las 9:34 y Jordi Magentí pasa detrás de ellos hacia la izquierda a las 9:36. Aquellos que han dicho, no, es que en este cruce a lo mejor se pararon, discutieron, tuvieron una pelea, Jordi ya se fue enfadado y cuando los vio arriba ya decidió matarlos, no se cruzan en ningún momento.
Quizá. Lo que pasa, perdona que te corte, Jorge, Sí, no sí, se sí, sí. cruzan, pero es cuanto menos curioso que están en el mismo radio de acción Claro. en Eso horas es y minutos prácticamente parejos. O sea, prácticamente se solapan 2 minutos arriba, 2 totalmente, minutos abajo. totalmente. Era precisamente lo que me llamaba a mí la atención, Jorge, como víctima o víctimas y posible, vamos a decir, posible verdugo, confluyen antes del crimen en un mismo casi espacio y tiempo. Eso, mira, es lo que me estaba Pero tapando cuidado, Hugo, con lo que. Pero tú te has aventurado a decir verdugo. A lo mejor él no es el posible, verdugo. Y es posible. lo que vamos a intentar ver, claro, presuntamente, pero ya veremos que no está del todo claro. El momento en el que ellos a lo mejor coinciden es cuando están durmiendo y pasa Jordi Magentí. Pero, Manu, si abres el documento que te envié, si no ya lo abro yo. Claro, es lo que digo, hay determinados medios de comunicación que omiten información, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Cuál de ellos? El de las Jorge? horas. Ay, pues no, espérate. Bueno, lo tengo yo delante, no ocurre nada. ¿A qué hora llegan Marc y Paula? A la 1:27. Pero sin embargo, las cámaras de seguridad de esta central hidroeléctrica a la 1:21 de la madrugada captan a un coche que sube también hacia el pantano. Se investigó, pero luego nada. A las 8:04 un coche azul oscuro entra en el parking donde están los dos muchachos dormidos y se queda un rato, luego vuelve a salir. A las 8:25 es captado una furgoneta de color blanco que circula en sentido contrario hacia la central. Es decir, se había equivocado, que a mí eso me pasó también una vez, mea culpa. No vi bien el cruce y me metí en dirección contraria. Es decir, se captó a mucha gente aquella noche, pero parece que solo se puso el punto de mira en Jordi Magentí. ¿Quién nos dice a nosotros que ese coche que entró y estuvo unos minutos al lado de los muchachos no les echó el ojo por algo? Luego entiendo que se investigó y se descartó. Lo puedo compartir si quieres, Jorge, el documento. Ya lo tengo localizado. Lo que tú me digas. Ese coche, quieras, Jorge, ahí el documento lo que se ve son las horas que yo marqué, pero bueno, no hay problema. Ese coche que se para al lado de ellos, decías que se investigó, o sea, se supo al final. Todo, los Mossos de Escuadra investigaron todo, porque las matrículas luego se llegan a ver y nada, como otros tantos. Pasaba por ahí, se paró para lo que fuera y luego continuó su rumbo. Es decir, hubieron otros coches que coincidieron más con ellos en el tiempo que no el propio Jordi Magentí. Esta es la primera hoja, pero en la segunda es donde está anotado. Aquí, ves una 21. Quería hacerte una pregunta también, Jorge. Es que porque lo siento que sacara un poco de la cronología, pero es que me extraña. Decías que en el momento del crimen había casi 500 móviles conectados ahí. Sí, pero eso también hay que bautizarlo. 500 aparatos que estaban dando los repetidores. No quiere decir teléfonos móviles como este. Seguro que la central que había por allí tendrá algún dispositivo que tiene wifi, el otro que también. Y se investigaron todos y todos se descartaron excepto había una persona que no tenía, que era Jordi Magentí. Él siempre argumentó que cuando él iba al pantano, iba a pescar o a algún lugar, él quería ir tranquilo, como hace mucha gente, y dejaba el móvil en casa. Eso de nuevo no es una prueba para inculparlo, aunque tampoco se le puede descartar por ello, porque casualmente, de todos los que tenían algo que ver o pudieran tener algo que ver, él es el único que no llevaba un teléfono móvil en aquel momento. Pero bueno, volviendo al mapa, Manu. Voy para allá. Eliminamos esto y compartimos de nuevo. Y nos iríamos ahora a las 9:50. Jordi Magentí ha subido hacia el pantano y Marc y Paula se han dirigido hacia Sallera de Ter y están ahora en el cajero de la Caixa. Voy para allá. Ella ingresando, sacando. No es así, Jorge. Sacaba 40 euros, me parece, y ingresaba 70 o algo así, ¿no? Quiero recordar. Correcto. Ella ingresa 70 euros y él saca 40. Algunos dicen, me parece un poco raro. Seguramente tendría que pagar algún recibo. Y ingresó el dinero pues para que luego no le cobraran intereses. Lo curioso es que él saca dinero y al parecer cuando se encuentra el coche el dinero está dentro menos X cantidad de dinero, como si hubieran comprado algo en algún lugar del que no hay constancia, porque en el bar La Parada se sabe que no entraron nunca, pero vemos que esto es una población, puede haber una fleca, lo que en otros sitios se llama una panadería, cualquier sitio donde hayan entrado para comprar un zumo, un agua, un bocadillo, un croissant, lo que sea, algo que no costó demasiado y que son minutos, o sea, bajo rápido, cojo esto y nos vamos. Ahora no debe ser una Caixa, por lo que entiendo, ¿no? Porque no la cogen. Quizá la han cambiado, o sea, quizá la han cambiado. Claro. A ver si yo me posiciono aquí, a ver si me la marca. A ver dónde estaba la Caixa. No, ahora marca esto que es como una farmacia, a lo mejor estaba antes una aquí. Farmacia, ¿no? Sí, puede ser, o estaría en otro sitio. Pero bueno,
Más que nada para situar la hora, 9:50. Vale, a partir de aquí nos vamos ahora, ellos a las 10:05, ¿dónde están otra vez? Pues vamos a verlo. Volamos. Pues vuelven prácticamente al punto de partida, donde Correcto, de nuevo las aparcamiento. cámaras de Alpastaral, que se le llama, vuelven a grabar el Opel Zafira de color azul, yendo en dirección esta vez ¿hacia dónde? Hacia el pantano de Susqueda, porque así nos lo demuestra a las 10:11 la puerta de la central hidroeléctrica, que fue la misma que grabó a Jordi Magentí bajando. A las 10:11 nos graba a Marc y Paula cómo sube hacia el pantano. Cuidado con esto, porque puede ser que a veces las horas no nos cuadren, pero en ese documento que yo le pasé a Manu están calculados los desfases. No estaban todas las cámaras bien sincronizadas. Algunas tenían un desfase de 10 minutos arriba, otras de unos minutos abajo, pero cuando lo pones todo en situación, encaja perfectamente la hora. La línea de tiempo. Exactamente. Y ahora el siguiente punto ya es a las 10:18, cuando se les graba en el mirador de Susqueda. Y aquí sí te podrás posicionar también. Entiendo que te dejará. Vale, si giras un poco hacia la izquierda, ahí está toda la presa. Si te fijas aquí que hay una farola, aquí quietecito, a la derecha aparece exactamente. Y aquí a la derecha tuerce un camino. Y ellos en un primer momento van hasta allí y luego retroceden. Eso nos pasa a casi todos cuando vamos por primera vez a Susqueda y tenemos en el GPS puesto la Rierica. Te manda por ahí y cuando tú vas por ahí no te das cuenta de que esa no es la carretera, sino es la que acabas de dejar atrás. Ajá. Lo que marca luego los posicionamientos del móvil es que ellos van hasta el final de esa calle, no tiene salida, marchan hacia atrás y ya lo siguiente que sabemos es que 12 minutos después, en torno a 12 minutos después, los excursionistas los ven en este punto. ¿Vale? Es una estimación, 10:30, puede ser minuto abajo, minuto arriba, tampoco se tarda tanto desde abajo hasta arriba. Yo creo que se tarda unos 5 minutos, pero bueno, hay que tener en cuenta que llegan hasta la calle sin salida, dan la vuelta. Bien, si miras hacia la derecha, lo que tenemos aquí arriba, un poquito más arriba, ahora a la izquierda, hacia la izquierda, mano hacia la izquierda, más hacia la izquierda, vale, quieto ahí. Eso que tenemos ahí se llama la cantera de Susqueda. Desde aquí se sacaron las piedras con las que se hizo la presa y la noche anterior, al parecer, aquí es donde hubo la rave. Esa fiesta de la que algunos especuló que a lo mejor estaba el asesino, que se habían topado con algo con ellos, pero curiosamente ahora si giras hacia la derecha, verás que hay un camino que sube hacia arriba. Aquí va una urbanización y es aquí cuando dos excursionistas, dos personas mayores que estaban haciendo, digamos, senderismo, estaban subiendo hacia arriba, dicen que en torno a las 10:30 más o menos se encuentran con el Opel Zafira de Marc y Paula. No te dejará ir hasta allí. Aquí se ve bien. Dice que se encuentran con el Opel Zafira de Marc y Paula que va hacia el otro camino. Totalmente, si te giras totalmente a la izquierda ahora, Manu, se verá. A la izquierda. Vale. Izquierda o derecha, da igual, cuando tú quieras, un poquito más. Vale. Van hacia allá abajo. Hacia abajo, ok. Hacia allí. Y ese camino nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la Font d'Amborny y hacia la bajada de la Font d'Amborny, que es donde Bartomeu Soler solía aparcar su coche. Yo quiero pensar que ellos iban buscando la Rierica y el GPS los estaba llevando por aquí porque efectivamente, si continúas, te lleva hacia la Rierica. Pero llega un momento que por algo ellos se paran. Y es aquí ahora, Manu, cuando te pido que pongas el vídeo 1 que grabamos nosotros. Vale, espera, antes que lo pongas, Manu, perdón, por hacer un poco de recopilación, que no me pierda yo y no se pierda la gente. O sea, ellos llegan de madrugada a la 1:30 de la mañana y hacen noche allí en el parking de la posada, ¿no? Hasta ahí. Correcto. Vale. Por la mañana ellos van a ese pueblo, al cajero de la Caixa, a sacar dinero. Y luego ya suben a Susqueda. Eso es. ¿No sabe que la dueña del bar los ve a la hora de comer y todo eso? No, eso si quieres lo podemos explicar porque es un dato importante. Esta señora aseguró que ella había visto a la hora de comer a Marc y Paula que entraron a por unos refrescos, un zumo y se marcharon. Y además dijo que los había visto con el Opel Zafira, que estaba segura, y el kayak inflado arriba. Cuando luego veamos las imágenes veremos que el kayak no estaba hinchado, no lo llevaban en la vaca del coche.
ella contó esto al día siguiente cuando los amigos fueron al bar a preguntar. ¿Por qué fueron a preguntar? Porque cuando Mark y Paula llegan a ese parking, Paula le envía un mensaje a un amigo para decir: oye, estamos bien, hemos llegado, estamos aquí, hablamos. El amigo sabía que el posicionamiento daba en el bar La Parada. Cuando ven que no responde a los teléfonos, que no se presenta en el trabajo, lo primero que hacen es ir allí. Le enseñan la foto, y enseñan una foto de Mark con el pelo corto, sin barba, y ella no lo reconocía, pero la reconoció a ella. Dijo: sí, estuvieron ayer aquí a la hora de la comida y demás. Los Mossos no se la tomaron en serio, de hecho. Al final no la llamaron a declarar porque, claro, ella decía esto. Me preguntaron cómo llegar a Susqueda, pero según los amigos decían que Mark ya había estado en el pantano. Luego dice: no, vi el kayak, pero es que el kayak no estaba inflado. Sí, es que vi el Opel Zafira. Desde la posición que ella estaba era difícil poder ver el coche en el que esa persona había llegado. Que yo no digo que ella esté mintiendo. Lo que creo es que ella se confundió de persona. Porque el otro día cuando yo estuve me encontré con un coche con un monovolumen que bajaba con un kayak de color naranja y blanco. Mucha gente sube y baja con el kayak de Susqueda. Y yo creo que ella se confundió, y a lo mejor esas personas que entraron también eran chavales jóvenes. Ella creyó que de esta manera estaba ayudando, pero las cámaras nunca han grabado al coche de Mark y Paula bajar de nuevo del pantano y meterse en el bar La Parada. Salen, van hacia el pantano y ese coche jamás salió del pantano de Susqueda. De hecho, se cuenta que en torno a las 11:30 de la mañana ellos ya estaban muertos. Pero esta señora afirma que ellos entraron en el bar en torno a las 2, 3 de la tarde. Cuando estaba dando comidas. Así que, básicamente, por tiempo, por las cámaras, por todo, no cuadra el testimonio de ella. Pero no porque lo haga a propósito, sino porque yo creo que ella se confundió. Aquel día vio a otras personas que se parecían y, bueno, creyendo que ayudaba, pues confundió, lió un poquito más el caso. A veces pasa en los crímenes, que la gente de buena voluntad quiere ayudar y cree haber visto, da su testimonio y al final no tiene nada que ver con la realidad. Decías, Jorge, el primero de los vídeos, ¿verdad? Sí, y aquí David se dice: a ver si lo inflaron en alguna gasolinera, ¿no, David? Porque luego ya llevaban inflador ellos. Llevaban un inflador que luego además se encontró, así que casi todas las hipótesis están más que ya rascadas. Y sí, correcto. En el primer vídeo veréis... No es esta, es el primer vídeo. A me he ver, equivocado. Segundo que abro yo por aquí el WhatsApp para ver cuál es. Si resulta un poco lioso. Confírmame que es este, Jorge. No, este es el segundo. Ese es el segundo. A ver, te digo por WhatsApp cuál es. Un momentito. Sí, por favor. Yo pido disculpas si es un poco lioso, pero es que hay que poner todas las piezas encima. Estamos a todo lo que damos. Y a veces es un poco... Es lioso, pero hay que verlo, hay que poner las cosas en su sitio. Claro, hay que analizar las cosas en su sitio, si no, pero que dice que lo es porque esta hora aquí, luego aquí y allí, luego es complicado, pero bueno, yo más o menos el plano mental lo tengo, espero que la gente que nos esté viendo también. A ver cómo hago yo esto, lo voy a hacer desde el móvil, que yo creo que acabo antes, marcándotelo, ¿sí? Que desde el ordenador. Sí. Vale. Y así te digo, este es el primero que además es el justo donde los excursionistas, es que recorrimos punto por punto. Vale, ahí te lo marco. Dame un segundito. Este que tú tenías era el segundo. Este. Vale, 107. Vale, creo que este sí me lo he bajado. A ver. Dame un segundo que lo localizo. Vale, sí. Es el 01. Vale, ya lo tengo localizado aquí. Archivo de vídeo. Un segundín. Que tengo yo aquí también 27 ventanas abiertas. Bueno, si te sigo las que tengo yo. Además es más de un navegador, de un navegador con un montón, otro con un montón. Lo que tenemos aquí es la conocida cantera con la que se hizo el pantano y en la cual unos días antes al parecer hubo una fiesta, lo que se le llama una rave, y algunos apuntaron que a lo mejor alguno de estos asistentes que pudieran haber acampado por aquí fueron los que cometieron el crimen. Sin embargo, todo eso se descartó, pero al parecer dos excursionistas de Mungat vieron el Opel Zafira de Mark y Paula ir en esa dirección y al final de ese camino que ahora recorreremos se encuentra la bajada de la Font d'Amborni, la bajada de la fuente,
que es donde al parecer mataron a Mark y Paula. Si esto fuera, como dicen, pues algo de alguna banda profesional, estos dos excursionistas se habrían topado con alguien al final de este camino. Sin embargo, lo extraño es que no se toparon con nadie. Pero ellos dicen que vieron como el Opel Zafira pasó por esta carretera en dirección hacia la Fonda Borni, que es el camino que vamos a recorrer ahora. Yo no sé si se escucha el audio del vídeo. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, Vale, sí. Ahí explico un poco y además algunos decían, es que la fiesta rey fue el mismo día. Eso vayan mucho las fechas. Yo no lo sé con exactitud, pero una fiesta rave no se prepara en 10 minutos. Si esto hubiera sido aquel día, haría falta pues a esos focos, generadores, ese DJ, las cosas, un montón de cosas que se estarían llevando y que estos excursionistas también habrían visto y que Mark y Paula también habrían visto, pero cuando llegan allí parece que ese día todo estaba bastante tranquilo. Y como digo, al final de ese camino se encuentra el lugar donde finalmente Mark y Paula encuentran el final, ¿no? Y si hubiera sido una banda organizada, estos excursionistas, yo intuyo o creo que habrían visto algo en ese camino, porque no es la primera vez que encontramos reportes de gente que se mete por ahí y de repente aparece un coche de alta gama que se cruza y se los queda mirando durante un rato como diciendo, a ver quiénes sois. Y cuando ven que no tienen ningún tipo de peligro, los dejan circular. Pero ese día parece que nada de todo esto ocurrió, así que a lo mejor fue algo mucho más simple. Vamos ahora con el vídeo 2, Manu, si te parece. Vale. ¿Esos excursionistas, mientras lo ponéis, Jorge, llegaron a escuchar algún disparo o algo o ellos no escucharon nada de nada? Luego. Vamos, vale. Vamos a recorrer el camino. Ya veis que el camino no es para... Porque aquí vamos con un T-Roc, pero con un coche normal, ahí abajo toca. Esto de noche da miedito, ¿eh? Sí. Ya de día dices, vaya caminito. No, todo esto es el mismo trayecto que hicieron Mark y Paula, exactamente el mismo, con diferencias evidentemente. El camino en 2017 quizá estaba mejor, estaba peor, había menos vegetación, estábamos en época de sequía porque el pantano tenía un límite de agua, un nivel muy bajo, pero es el mismo camino que hicieron ellos. Y está bastante feo. Sí, por eso digo, si no tienes un coche que sea un poquito alto, mejor no meterte por ahí. Pero según nos comentan, coches de alta gama se han metido por aquí. Y se te cruzan, bueno, a esta ¿no? gente les da igual, rompen un Mercedes y se compran otro. Claro. Dicen cuánto tardaste. Lo teníamos por ahí apuntado, pero creo que fueron 6-7 minutos. No, y creo que me parece que no llegamos. Correcto, parece de la película de la bruja de Blair. Pues si vierais el bosque por dentro, clavadito, pero calcao, ¿eh? Vale, aquí ya nos detenemos. Y fijaros, si paras aquí el vídeo, Manu, concretamente aquí, vemos que hay dos caminos, ¿verdad? Uno que va hacia la derecha y otro que tenemos enfrente. Evidentemente no nos atrevemos a recorrer, vale, ahí, perfecto. Ese que baja hacia abajo, que ahora os enseñaré yo a pie también, ese es el sitio donde mueren Mark y Paula. Al final de ese camino, supuestamente es donde Bartomeu Soler aparcaba su coche. Él lo dejaba al final, el camino, imagino que este hombre lo tendría limpio, lo tendría bien cuidado. Este T-Roc por ahí no pasa, pero él tenía un Peugeot, creo que era 105 gris muy pequeñito. Y es ahí donde el último posicionamiento GPS de Mark marca sus dos últimas ubicaciones. Ahora, si quieres, Manu, pone el vídeo 3. Voy para allá. ¿Llegaron ellos en coche, Jorge? Eso sí se sabe. David dice, cuidado, el de la izquierda acaba en el pantano. No acaba en el pantano, David. Había preguntado, Hugo. No, simplemente preguntaba que
dijiste, voy a recorrerlo yo ahora a pie, pero ellos, ¿se sabe si bajaron en coche ahí, Jorge? En teoría sí, y ahora te explicaré el porqué de mi teoría. Cuidado, que yo también puedo estar equivocado. Todo el recorrido que hicieron Marc y Paula, y según la última posición del GPS, lo que indican es que ellos bajaron por este otro camino que tenemos aquí. Y al final de este camino, que hoy en día está tan sucio, que en aquella época pues estaba mucho más limpio, es donde Bartomeu aparcaba su coche. El último posicionamiento del móvil, del GPS del móvil de Marc, lo sitúa al final de este camino, que ahora lo haremos a pie. Y es donde tiempo después se encontraron elementos del kayak y además vainas, casquillos percutidos de munición de 8 milímetros. Es decir, la escena del crimen se sitúa al final de este camino. Y aquí arriba, si lo siguiéramos, lo que tendríamos es la conocida Font d'Amborny o la fuente de Amborny. Pero como decimos, ellos llegaron hasta aquí, bajaron con su coche, aparcaron quizá detrás del coche de Bartomeu Soler, que era el conocido ermitaño de Bañolas. Y lo curioso es que una vez el móvil de Marc da posicionamiento de GPS aquí, al rato lo da aquí arriba, como si el asesino o los asesinos hubieran cogido su móvil de aquí abajo y por lo que fuere lo habían traído aquí arriba. Después ya el móvil dejó de dar señal para siempre y no se ha vuelto a encontrar, al igual que tampoco se ha encontrado el móvil de Paula. Si hay algún dato que es erróneo, yo pido disculpas ya de antemano, porque todo lo que he hecho es coger todo lo que hay de información, hablar con quien he podido. Lo digo por el tema, no, Terria dice de Bañolas, ya he dicho que me he equivocado, que es Susqueda. Lo que pasa es que como son dos lagos que conozco bastante bien y en todos ha pasado algo, pues al final es un poco fácil liarse. Pero el tema de la munición, luego os explico ya el porqué de dónde viene todo esto. Pero en definitiva, ahora veremos el camino a pie. ¿Por qué creo yo, Hugo, que el coche entró ahí? Básicamente porque si has visto el camino no es muy ancho. Al final sí que cuando te acercas un poquito más a la fuente hay como un pequeño, ¿cómo decirte?, saliente de 2 metros, como si fuera una zona cóncava donde tú puedes aparcar el coche y no molestas. Pero el último posicionamiento, los 2 últimos posicionamientos de GPS de Marc dan al final de ese camino. Si tú dejas el coche en el camino principal y estorbas, alguien a lo largo del día lo ve. Y habrían dicho, oye, pues yo vi un Opel Zafira, yo vi un monovolumen, un coche que me pareció, pero nadie vio ese coche jamás, se esfumó. Y si ves el camino, y si tú no sabes que allá abajo se puede entrar con el coche o que no hay salida, tú no te metes. Y ese coche lo puedes dejar ahí, que pasa totalmente inadvertido. Y ya digo, estamos ahora según el mapa... Vale, nos iríamos a las 11:20, luego si quieres, bueno, volvemos a poner, pero... Ellos, Jorge, estaban perdidos, estaban buscando cómo bajar. No lo sabemos, porque según algún amigo cuenta que Mar ya había estado en el pantano, quizá no había estado nunca en la Rierica, solo en la parte de donde se hacían las fiestas, y al poner en el móvil la Rierica, pues ella te va llevando para aquí. Luego os contaré yo lo que creo que pudo haber ocurrido, porque fue el desencadenante de este crimen, pero que también me puedo equivocar, el sumario no es público. No tengo toda la información, pero todo encaja que ellos vieron o grabaron algo. Bajan por ahí, parece que están como unos 20 minutos, media hora, quizá inflando el kayak, quizá haciendo otra cosa de la que hablaremos al final, y ahí es cuando ocurre todo. ¿Por qué digo esto? Porque los excursionistas escuchan en torno a las 11:20 3 disparos, un grito desgarrador y un cuarto disparo. Y no lo escuchan desde la zona de la Rierica. Ellos dicen que viene de la zona de la cantera. Y de la zona de la cantera a la bajada de la Font d'Amborny habrán 5 minutos, creo que no llegó, en coche. Es decir, ellos escucharon los disparos, escucharon un grito y escucharon un cuarto disparo. Pero hay otros testigos que cuentan que antes de esos disparos se escuchó una discusión. Y luego 3 disparos, un grito y un cuarto disparo. La discusión, evidentemente... fue por algo que ellos vieron y yo entiendo que fue con Marc. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Marc, eso si queréis, luego lo hablamos al final, mostraba heridas defensivas, mostraba un ensañamiento grande con él. En cambio, ella fue rápido. Ella ya fue, digamos, por efecto rebote, ¿no? Sí. Ha pasado esto, él no va a quedar... Ella fue un daño colateral. Porque no habían señales de que estuviera ensañado. Concretamente de la parte derecha saliendo por la parte izquierda.
Correcto. Así que el problema venía con él. Sí, sí, parece ser con él. Sí parece ser que cuando hizo el estudio de las autopsias, mi buena amiga Paz Velasco, descubrió que en el cuerpo de Paula había una serie de heridas incisivas, o sea, tipo acuchillamiento de origen post-mortem, o sea que... Claro, pero ¿por qué eso, Manu? Para que se hunda. Correcto, para que el cuerpo pierda los gases y de esa manera, cuando le pongan las piedras, se vaya hasta el fondo y no salga hacia arriba. Pero es que el cuerpo de Mark también tenía lo mismo, pero también tenía heridas defensivas cortopunzantes en la mano. Es decir, el que llevaba el cuchillo lo había intentado apuñalar. Parece ser que el primer disparo lo recibió en la... Correcto. Puso también la mano, le atravesó, se le alojó en el tórax, él salió corriendo, le dispararon un segundo por detrás y parece que luego el tercero fue ya el tiro de gracia. Cuando Paula vio eso, gritó, evidentemente, y automáticamente ya... hay que eliminar todo tipo de rastro. Pero bueno, continuemos. Pues a mí me parece raro, perdona que os interrumpa. A mí me parece raro eso de las cuchilladas. A ver, tiene su lógica, pero no sé, yo creo que es más lógico hacer eso. Si tú la intención es acuchillar ese cuerpo para hundirlo, lo lógico es hacerlo cuando ya estés allí, cuando ya estés en el lugar donde vas a tirar el cuerpo. No antes. No lo sé, me parece extraño. Para que salgan los gases de la putrefacción. No hubo por una razón, porque si tú acuchillas en el lugar donde, o sea, es obvio que los cuerpos, aquí caben dos posibilidades, o los llevaron en el propio kayak o los llevaron en otro vehículo acuático hasta el punto donde los depositan y los lastran. Si tú apuñalas el cuerpo allí, el cuerpo puede emanar sangre, puede soltar una serie de fluidos que ese material genético te puede en cierta parte señalar como autor. Sin embargo, si lo haces en otro lugar y eso ya lo has realizado, el cuerpo está, entre comillas, ensanguinado, eso no va a producirse. Entonces, de hecho, hay un dato muy importante, ya estamos desvariando, que nos pasa siempre que tratamos crímenes, que es que en el cuerpo de Paula se encuentran livideces cadavéricas, que eso se produce cuando el cuerpo lleva más de 24-30 horas en la misma posición y son livideces como que el cuerpo ha estado completamente horizontal, tumbado perfecto durante más de un día antes de que lo hundiesen. Por lo cual aquí viene otra pregunta. Bueno, vienen dos preguntas. Sí. O una pregunta y una hipótesis. Una, ¿dónde narices tienen ese cuerpo oculto? Y dos, para mí, yo no soy experto, ni soy criminólogo, ni soy un personaje variopinto, pero algo más o menos deduzco de lo que voy leyendo y voy aprendiendo, es que la forma de actuar a mí me denota que no estamos hablando de alguien que no sepa lo que hace. Ni siquiera estamos hablando de un sujeto que por un crimen pasional mate a su mujer hace 20 años. Estamos hablando de alguien que sabe cómo los gases se han de expulsar, que es capaz de deducir que el cuerpo lo tiene que tener guardado y en cierta posición para que no deje material genético, que controla los tiempos de ahora voy a ocultar el coche o voy a hundir el coche, y todo relativamente le sale bien, a excepción de que no es capaz de hundir correctamente el kayak. Sí, como muy profesional, Manu, como muy profesional. Y esto es importante para, entre comillas, a lo mejor descartar a Jordi Magentí de todo este tema, porque Jordi Magentí sí era un asesino, mató a su mujer, pero si tú lo ves, no tiene muchas nociones de todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos. Si pones el siguiente vídeo, Manu, ahí se ve como yo voy bajando por el camino, creo que es ese. Voy para allá. El siguiente, que es el... Tendría que ser el cuarto. A ver, un momentito, si no te lo busco. Sí, cuarto. Vale, esta es la zona en la que se cree que Bartomeu, después de descender todo el camino que hemos hecho, dejaba su coche. Y el lugar donde cuentan que fue uno de los últimos sitios donde el móvil de Mark dio su último posicionamiento, porque recordemos que el último lo dio allá arriba del todo, que es donde estaría el camino. Primero lo de aquí, se escuchan los 3 disparos y luego el teléfono, como digo, da su último posicionamiento
subiendo esa ladera que es donde se encuentra el camino. ¿Qué podemos intuir con esto? Que el crimen se cometió aquí, justo en esta zona donde estamos. Quizás se encontraron con el asesino que subía por ese camino, quizá cruzaba esa otra parte del bosque. Terminan con la vida de Mark y Paula aquí y después, por algo que no sabemos, deciden coger su teléfono, hacer todo el camino otra vez hacia arriba hasta llegar al camino que está, o lo que podríamos decir que fuera como la pequeñita carretera que rodea todo el pantano que se encuentra arriba de esta ladera. Claro, si atendemos un poco a lo que dicen las autopsias y lo que dicen los testimonios, a las 11:20, en teoría se escuchan esos 3 disparos, ese grito y ese cuarto disparo. Con esto ya sabemos que Mark y Paula están muertos. Sin embargo, el último posicionamiento GPS del móvil de Mark lo da en el camino principal donde nosotros hemos dejado el coche y a partir de ahí ya no se tiene más rastro, en teoría, del móvil de Mark. Esto nos hace pensar que yo creo pensar que están buscando algo en ese teléfono. No sé el qué, pero si ya lo has matado, pisa el teléfono, pártelo. ¿Por qué subes hasta el camino con el teléfono? Además, sabemos que fue en esa zona porque ahí fue donde luego se encontraron los restos del kayak, donde dicen que se encontró parte también de munición, pero mucho tiempo después es como que han ido apareciendo piezas del puzzle. Y esa zona, los Mossos y la policía la rastrearon muy bien y no encontraron absolutamente nada, pero pasa el tiempo y van apareciendo piezas del kayak y del crimen por la zona. Es aquí donde yo me permito hacer mi propia valoración del qué pudo pasar, ¿vale? Un segundo, Jorge, porque hay un dato que es importante, eso que dices del móvil. Hay que recordar, o si la gente no lo sabe, aparte del móvil de Mark, que el móvil de Paula, tiempo después, o sea, cuando ya se supone que está muerta, creo que es un día después, recibe una llamada al propio buzón de voz desde el propio móvil de ella. Es como que alguien intenta saber quién está llamando o qué información hay también en el móvil de ella. O sea, que es cuanto menos curioso. Ese dato a mí, No, es que en este crimen ya veremos que han pasado cosas, ¿no?, que son entre misteriosas y tenebrosas a la vez. Y yo voy un poco a lo que yo creo, lo que, para mí, la película que yo me monté en su momento y que, bueno, algunos me han llamado conspiranoico, porque claro, eso no se puede probar, pero lo soy, no pasa nada. Flagelarme, no ocurre absolutamente nada. La familia dijo que entre todas las cosas que habían desaparecido echaban en falta concretamente 2 drones de Mark, que estaban en una caja. No han vuelto a aparecer. Al parecer esos drones no han aparecido. Si esta información es cierta, yo lo que entiendo es que llegan allí en torno a las 10:30, 11 menos 20, aparcan, estarán hinchando el kayak y él a lo mejor hizo volar el dron, o uno de ellos, para ver dónde estaban, para ver si estaban bien encaminados, si había algún camino porque desde ahí, desde donde ellos supuestamente ese posicionamiento marca que deja el coche, no hay camino para bajar directamente al pantano. A menos que te tires por senderos, por acantilados, y dudo mucho que ellos quisieran hacer eso. Bien, dicho esto, yo creo que lo que hizo él fue hacer volar el dron, quizá para hacer una panorámica, para grabar el momento, para grabarse ellos mientras hinchaban el kayak, o sencillamente para ver desde el propio móvil, que podría tenerlo puesto desde aquí, así, mientras él hacía pilotar el dron, para poder ver la perspectiva y decir, vale, aquí hay un camino, o por aquí no, o vamos a bajar por aquí por la derecha. Ya a lo mejor él no vio nada, pero el dron grabó algo. Y alguien que había allí se dio cuenta de que ese dron estaba volando. Subió y a lo mejor le diría, oye, dame el dron, o qué es lo que estás haciendo aquí, qué estás grabando. A lo mejor lo confundieron con la policía, vete tú a saber, y ahí entra la discusión. Yo no te doy el dron, yo no te doy el móvil, dámelo, y aquellas personas se cabrean y lo que deciden ya es darle una paliza y finalmente matarlo. ¿Por qué? Porque creen que lo que hay allí, en ese móvil, los incrimina de alguna manera. ¿Quién fue esa persona o quién fueron esas personas? ¿Fue Jordi Magentí y alguien más, supuestamente? Pues no se sabe. Ahora veremos que no coincide la zona en la que él estaba con la zona en la que ocurre esto. ¿Fue alguien que estaba por la zona? Evidentemente alguien tuvo que ser, ¿no?, quien le hizo esto a Mark y Paula. Pero el único móvil del crimen que a mí se me ocurre es que vieron algo.
vieron algo, o lo vieron con sus propios ojos, o grabaron algo, porque si los drones tampoco han aparecido, la policía creyó siempre que a lo mejor los drones los habían vendido en el mercado negro y tal, pero yo creo que los hicieron desaparecer con otras cosas porque él lo haría volar, si no, ¿para qué te llevas el dron al pantano, ¿no? A ver, yo he visto imágenes de dron y es espectacular lo que puedes llegar a grabar. Y a lo mejor sin ninguna intención, ellos lo hicieron volar y a partir de aquí, aquellos que estaban por allí lo vieron y dijeron, oye, que o bien es la policía que está buscándonos, o bien estos han grabado algo. Hay que quitarle el móvil, hay que quitarle el dron. El chaval evidentemente se resistiría y a partir de aquí le hicieron todo lo que le hicieron y luego finalmente terminaron con la vida de los dos. Pero hay una cosa que es evidente. Quien hizo esto conocía el pantano como la palma de su mano, porque escondió los cuerpos 12 horas, 24 horas antes de, seguramente, cargarlos en el kayak, llevarlos hasta la zona de la Rierica y ahí tirarlos. Y luego lastrar el kayak, que no se lastró bien porque apareció hundido por el medio, pero hinchado por los dos extremos, y aparecer en la parte del embarcadero, como veremos ahora en el mapa. Pero era alguien que conocía ese pantano como la palma de su mano. Y esto fue algo que luego hizo que la balanza se girara bruscamente hacia Jordi Magentí, porque a él le llamaban una especie como del Rambo de Susqueda, ¿no? Se conocía todos los caminos, todos los entresijos, todo, para moverse rápido. Pero yo que he estado allí, desde la zona de la Rierica, donde se sabe que él estaba pescando, hasta la zona donde ocurre, eso no lo haces ni en 10 minutos andando. Es decir, que a lo mejor había alguien con él, o el coche estaba abajo y él estaba arriba, o a lo mejor no fue Jordi Magentí. Claro, a mí ahí hay una cosa, como operador titulado que soy de dron, que me llama la atención. Los drones, tú, vale, puedes destruir el dron, puedes eliminarlo, lo que hayan grabado. Eso, dependiendo ya del modelo, incluso transmite directamente al móvil o al mando. Pero todos los drones funcionan como si fuese un avión, tienen, digamos, una especie de caja negra, es decir, van vinculados a una cuenta de usuario en la que independientemente yo desde mi ordenador, un terminal móvil, etcétera, etcétera, otro mando en el que yo ponga mi ID y mi clave, recupero todo el vuelo del aparatito. Me llama la atención que, vale, quizás no pudieron los Mossos ver dónde diantres está o sea, qué es lo que graba el dron, que no lo sé, habría que ver el modelo, pero sí hubiesen podido geolocalizar perfectamente dónde está el dron, dónde sube, dónde vuela, dónde baja, etcétera, etcétera. Y luego, para tú vender un dron en el mercado negro, yo a mí me ha pasado, bueno, o en el mercado, no he vendido un dron en el mercado negro, pero sí que tuve un percance con uno de ellos y tuve que mandarlo al servicio técnico. De hecho, me sorprendió porque a los 3 meses o así me escriben desde la marca y me dicen que tengo que desvincular mi cuenta y mi clave porque lo han reparado y se lo han entregado a otra persona y si yo no lo hago, eso sigue registrando a mi cuenta, por lo cual, claro, si tú no tienes el nombre o la clave, no puedes quitar el registro y por ende la caja negra del dron. Entonces, ahí a mí me llama la atención que los Mossos de Escuadra no tirasen de esa pista, porque quizás... O sí, no lo sabemos y está en el sumario que no es abierto. Puede ser. Claro, porque aquí hablamos mucho de la información que tenemos, pero hay otra que evidentemente no habrá trascendido. Y si no es el dron, tiene que ser algo que ellos vieron, porque no tenían problemas en teoría con nadie, nada en el pantano para buscarte un problema, pero para que tú aparques un coche y en menos de 20 minutos salga alguien con una pistola y decida quitarte la vida, además de darte una paliza y acuchillarte, algo muy grave tuvo que pasar ahí. Algo muy grave, evidentemente, para el atacante, los atacantes, no para ellos. Porque ellos iban con la intención de pasar un día tranquilamente en kayak y ya está. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre también? Que cuando este crimen ocurre, hoy en día sabemos que fue aquí gracias al posicionamiento de GPS de Estados, creo que es GPS Estados Unidos o Google Estados Unidos, que envió los posicionamientos de Mark. Al parecer, Paula creo que no tenía activado el GPS. Pero en un primer momento se creyó que el crimen se había cometido en la Rierica, que es donde Jordi Magentí estaba pescando. Pero, a sorpresa, Airbus, ese mismo día, a las 12:30, hace una fotografía aérea, que la tienes tú por ahí, Manu, aunque tiene muy buena calidad, pero cuando la hemos copiado, digamos, no tiene buena calidad. ¿Esta? La otra, eso es cuando se acerca.
Concretamente, sí, esto que vemos ahí en ese peñasco, el anterior, eso es la ¿Esto? Rierica, ¿vale? Sí. Ujú. Airbus a las 12:30, si el crimen ha ocurrido a las 11:30, 11:40, Airbus pasó, hizo una fotografía aérea de todo el pantano y esto lo dijo, creo que fue el año pasado o el anterior, 2023-2024, cuando dice que yo hice una foto y se miras toda la zona y dices, vale, si acababan de matar a los muchachos, el coche debería estar en el lugar que los Mossos de Escuadra creían que había sido el lugar elegido para aparcar el coche. Sin embargo, el coche no está ahí. Pero si pasas a la imagen de antes, lo que sí que se ve es el Land Rover Defender blanco de Jordi Magentí dentro de la Rierica. Es decir, donde él dijo que estaba pescando, su coche estaba a las 12:30. Ujú. La foto anterior, Y- Manu, si la tienes. Y en esta Yo foto, digo Jorge, la esta. zona donde fue el Aquí. crimen no se ve, para ver si se veía el coche de Mark y... Mira, O si Manu pone otra vez el mapa, yo os digo exactamente por dónde está supuesto. cada punto. Vamos. No, decía en la foto de Airbus, como no sé la zona, digo, igual es que no salía ahí la zona donde fue el crimen o no sé. Sí, lo que quería- pasa es que se ve muy pequeñito, pero esto cuando tú amplías se ve el coche de Jordi Magentí dentro. Si te sales ahora, Manu, pones cerrar Street View, arriba a la derecha, ¿Vale? ¿vale? Te alejas un poquito más, ¿vale? Ahora subes un poquito para arriba el cursor, Ya se ve, ya creo que será un zona poquito, de- no, bájalo, digamos, el mapa, bájalo un poquito para abajo. No, al revés. Vale. Ahora acércate a la chincheta verde que tienes allí a la izquierda, arriba. Esta la Vale, acércate un de poquito. cuerpos. Sí, correcto, acércate un poquito más. Ahí. Vale. Bien, si te acercas ahí ves que hay una pequeña construcción que asoma. Esto, Eso es correcto. la Rierica. ¿Vale? Ujú. Eso es una foto cuando el pantano, el otro día que yo estuve, lo cubría Cuando baja, absolutamente ¿no? todo. Ya no se ve. Es una antigua masía del Ujú. pueblo de Susqueda que cuando baja el nivel del agua asoma. Y esa fotografía de Airbus nos sitúa en torno a las 12:30, 12:40, el coche de Jordi Magentí dentro. Pero si alejas un poquito de nuevo la imagen, vemos que desde la zona de la Rierica a donde han matado a los muchachos hay un trozo enorme, porque nosotros para llegar desde aquí hasta la barraca de en Bartomeu, que está más o menos a mitad de camino, pues échale entre 40 minutos, 1 hora. Es decir, por mucho que ellos hicieran volar algo y Jordi lo viera, no le daba tiempo de subir hasta arriba, andando, terminar con ellos, o bien él ya estaba allí, o era alguien que estaba con él, o realmente cuando él dice yo estaba pescando y no tengo nada que ver, es cierto. Eso luego será la justicia quien tendrá que decir algo. Pero donde creían, si vuelves... Sí, en 2017 los drones no tenían una gran autonomía, ¿eh? O sea, quien estuviese y viese el dron, es decir, no lo puedes ahora, por ejemplo, incluso un mini de menos de 450 gramos, llegas a tener hasta media hora de autonomía, lo puedes alejar fácil, o sea, en sistema, digamos, lo que se llama sistema abierto, puedes alejarlo 500 metros. Si es en un sistema profesional, en España llegas, o en la Unión Europea, hasta 10 kilómetros. Por lo cual, en aquel momento, quien viese el dron y el tiempo que estuviese en el dron, arriba, tenía que estar cerca, ¿eh? yo calculo que podría ser máximo 10 minutos, tenía que estar inmensamente cerca del lugar donde los muchachos subiesen y volasen el dron. Porque Pero te cuidado daba... que lo del dron es una hipótesis mía, que No, eso no, no está sí, probado, pero bueno, yo... Pero es válida, sí, yo entiendo yo te más. aseguro, si yo me llevo el dron es para volarlo. Yo no salgo, o sea, yo no salgo de casa con el dron para no volarlo. Si este chaval llevaba el dron y el dron no ha aparecido, es porque iba con la intención de volarlo. Por lo cual, en ese sentido, Jorge, yo te compro la teoría, ¿eh? A mí me parece Bueno, esto bastante es información, como digo, que salió, que la familia decía que echaban de menos dos drones, habría que ver ahora si realmente estaban o no estaban, pero bueno, si nos ponemos en que estaban, a lo mejor los hizo volar o a lo mejor no, sencillamente vio algo en aquel momento que algo. También se dijo y se especuló que el tipo de munición coincidía con las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en aquel momento habían policías que estaban, digamos, cogiendo sustancias estupefacientes de determinadas plantaciones y las estaban revendiendo de nuevo a los traficantes. Y de hecho, poco tiempo después hubo un juicio y varios policías fueron expulsados del cuerpo por ello. Y al parecer uno de esos policías tenía algo que ver con el tema de Susqueda. Pero si te acercas un poquito más al mapa, a aquella chincheta que yo te decía de donde ponía los cuerpos,
Mientras os acercáis, voy a hacerte una pregunta yo, Jorge, que es lo que te quería preguntar antes. ¿Solamente se echaron en falta los móviles y los drones? Nada más, ¿no? Porque yo Se sé echó en perfectamente- falta muchas cosas de ellos. La documentación apareció, la ropa de Mark creo que apareció dentro de la mochila, la de Paula no, porque no ha aparecido su mochila. Correcto. Se echaron en falta muchas cosas, pero otras que digamos que tenían que haber sido las más evidentes que desaparecieran estaban dentro del coche. Si vemos que arriba, donde está la rierica, hay como otra especie de... hay como una riera, ¿vale? Sí, como un brazo. Sí, vale, pues aquí a la izquierda, enfrente de la riera, de la rierica, parece que hay como una playa o como algo verde. Sí. La policía en un primer momento creyeron que el coche lo habían aparcado por ahí y que ellos descendieron con el kayak, que Jordi Magentí estaría pescando y abrió una discusión, porque también se hablaba de que Jordi Magentí supuestamente utilizaba animales vivos para, digamos, pescar cirulos. Y como Mark era un gran defensor de los animales, podrían haber entrado en algún tipo de discusión. Pero hoy en día se sabe que el coche de ellos nunca llegó aquí abajo, porque si hubiera estado aquí, el posicionamiento GPS lo daría aquí, no Claro. lo daría arriba. Y la imagen de Airbus no situaría el coche aquí. Pero el coche no aparece en ningún lado. Tampoco en el camino, porque si vuelves para atrás y tú miras la imagen aérea, ese camino que yo he recorrido no se ve. Está tan tapado por la vegetación que aunque tú tengas el coche ahí y pase Airbus, no lo va a captar. Por eso decía que es un lugar perfecto donde dejar el coche. Ahora, a partir de aquí ya podemos especular qué ocurre después. Porque Jordi Magentí se vuelve a ir del pantano a las 2 y algo. Pero al parecer al día siguiente, a las 6 de la mañana, vuelve a venir con su mujer. O eso cuentan. Y aquí es cuando se abre la teoría de si él volvió para coger los cuerpos, tirarlos y coger el coche y tirarlo. Porque ahora vamos al... Fíjate tú. Aquí estamos viendo lo de los cuerpos, pero mira, vámonos al 26 de agosto. Fíjate dónde aparece el kayak. 2 días después de que desaparezcan Mark y Paula, el kayak aparece En la otra en la otra punta, en la zona del embarcadero, que es la zona más lógica para hacer bajar un kayak, porque hay una pequeña rampa, hay como una pista de arena, y ahí va todo el mundo a pescar, y las embarcaciones las hacen bajar por ese caminito de tierra que tienes un poquito más a la izquierda, ahí correcto. Ahí aparece el kayak, un chico que está con la moto con los amigos, ve el kayak, avisa a un amigo que es Mosu, este le dice llama al 112 y luego se dan cuenta de que ese kayak pertenece a Mark y Paula. 2 días después, si te vas al mapa, ya aparecen los cuerpos de los dos, desnudos y al parecer lastrados a la derecha, ahí un poquito más para arriba, un poquito más para arriba, ahí tienes el punto, ahí lo tienes. Allá aparecen los cuerpos con separación. ¿Por qué? Porque el nivel del agua había bajado y Mark llevaba piedras en su mochila. Algunos piensan que, o decían que la mochila estaba atada con las propias cuerdas del kayak. Hay investigadores que dicen que a lo mejor los dos cuerpos estaban atados y que uno al final, por lo que fuera, se soltó. Bueno, el caso es que los dos aparecen desnudos, cuentan que la ropa de Mark sí estaba dentro de su mochila, el cuerpo de Paula también aparece desnudo, pero su mochila y su ropa no se encuentran. Y ya nos vamos casi... Perdón, que aquí me he adelantado yo, aquí me he equivocado la fecha yo. 2 días después del kayak es donde aparece el coche. Claro, que es el día 28 de agosto. Correcto, el día 28 de agosto aparece el coche. Y fíjate el camino que tuvo que hacer la persona para coger el coche desde la bajada de la Fonda en Borni y llevarlo hasta aquí. La playa del Chinesus o la playa de los chinitos, que se llamaría en español. Ahí llevó el coche y ahí lo tiraron. ¿Por qué? Porque tiene una profundidad de casi 26 metros. Le pusieron la primera marcha, le pusieron una piedra en el acelerador y una piedra que además pertenece a la zona de la Rierica. Por eso también se vinculaba a Magentí con este hecho. El coche lo tiran con la mala suerte de que a 7 metros de profundidad se topa con una piedra. Lo encuentran el día 28 cuando un helicóptero de búsqueda pasa por la zona y ve rodaduras de coche y además eran rodaduras frescas. Le llamó la atención, pusieron el robot submarino y fíjate tú por dónde ahí estaba el coche. Y para llegar aquí, cuentan que andando son un par de horas. Para llegar hasta aquí, un par de horas desde aquel punto, sin perderte. Pero para entrar con un coche hay tela marinera. ¿Y esto qué nos indica? Que como mínimo habían 2 personas, uno que llevaba el coche de ellos y otro que tiene que ir detrás para que aquella persona vuelva. Correcto. Sí. Pero aquí además le podemos añadir otro gran misterio para mí, porque si alejas un poco la imagen,
¿vale? Y vuelves un poquito donde aparecen los cuerpos 33 días después, o 32, el 26 de septiembre, ahí al final se ve una casa, Al Yumá, que es allá arriba, esa masía. En aquel momento estaba en ruinas, hoy en día parece que ya está restaurada. Para llegar hasta aquella parte, al parecer tienes que pasar por aquí, pero ellos siempre dijeron que no oyeron nada el día del crimen. Bueno, disparos sí, pero que no vieron pasar el coche. Pero yo entiendo que para llegar hacia la otra zona tienes que pasar por aquí, pero tampoco escucharon absolutamente nada. Con esto vuelvo a repetir. Quien hizo esto tenía que conocer en profundidad, sin duda, el pantano de Susqueda. No Totalmente. vale con alguien que tenga una plantación y lo manden a ella a cultivarla, a protegerla, a pasarse el día y noche. Que ya os enseñaremos en vídeos, en directos sucesores siguientes, vídeos que nos ha pasado la Guardia Civil y que fuimos con la Guardia Civil a ver alguna de estas plantaciones y alucináis de cómo viven allí dentro. Por eso os digo que esto el conocimiento no lo tiene una persona que esté custodiando una plantación. Lo tiene una persona que se ha criado ahí. Y eso de nuevo fue un punto en contra hacia Jordi Magentí. El tema de por qué aparecen los cuerpos allí, lo que se cree es que el asesino lo que hizo fue cargarlos en el kayak, tirarlos allí, luego él llegar hasta alguna orilla y ya dejar que el kayak le puso piedras, intentar que se hundiera, pero lamentablemente no lo hizo bien y no se hundió. Y luego salió flotando. Porque hay una cosa que en teoría juega a favor de Magentí. Magentí no sabe nadar, o dicen Eso que cuenta, no sabía nadar. Claro. Entonces, arriesgarse a caerse del kayak con los cuerpos, etcétera, si los llevó, que esa sería otra, cómo lleva los dos cuerpos desde el kayak, etcétera, etcétera, sería ponerse en mucho peligro, ¿no? Eso, o si realmente hay alguien que cree que es Jordi, que yo no digo que no lo sea, cuidado. Eso es la justicia quien tiene que decir si fue una persona u otra o no se sabe, pero está claro que ahí participaron 2 o 3 más, o 3 personas o muchas más. No fue solo una persona. Porque claro, tú tienes que vigilar, el otro tiene que llevárselo. Si yo voy hasta aquella parte tan lejana, alguien tendrá que venir a buscarme, porque si yo me llevo los coches a altas horas de la madrugada hacia allí, luego ¿cómo me vengo? ¿Andando? ¿Me puede ver alguien? Y además, el móvil de Paula cuentan, sí, hay una versión que es la que contaba Manu, que días después recibe una llamada a su propio contestador, pero hay otra que cuentan que esa misma noche volvió a dar señales en los repetidores y después ya muerto. Y yo pensaba, bueno, a lo mejor es que el teléfono estaba dentro del coche y ya la persona que se lleva el coche para allí, cuando ve el teléfono, lo que hace es ya directamente lo apaga, se lo lleva y a saber tú qué hizo con ese teléfono. Porque yo te digo que tú entierras algo por ahí en medio del bosque de Susqueda y eso no aparece en la vida. A menos que algún día se produzca un incendio, que espero que no, que es cuando empiezan a aparecer cosas que estaban por allí, tú te metes y lo hondo que es, no verías absolutamente nada. Y si es alguien que conoce esa zona, no encuentras el teléfono, el dron, no encuentras nada. Por eso es extraño que con el tiempo en zonas que ya se peinaron, empiecen a aparecer objetos del propio kayak. Del propio kayak. Pero aún la cosa se puede liar más, Manu, aún la cosa se puede liar mucho más. Yo estoy de acuerdo, quería decir que estoy de acuerdo con Manu en lo que antes también decía Jorge, de que se ve como si hubiese una mano ahí muy profesional. No es un crimen de en una discusión te mato y ahora, ¿sabes? Que te entra ese pánico, te entra esa duda de ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Claro. Está como muy planificado. Muy bien planificado. Pero sí, tampoco nos olvidemos que luego digo que ya sabemos que luego la gente dice que es que blanqueamos a los criminales. Recordemos que Jordi Magentí tuvo una condena de 15 años, no la cumplió entera y a lo mejor en la cárcel puedes aprender muchas cosas, ¿eh? También puede ser, pero no sé, lo veo como muy sangre fría, lo que decía, pero como muy... Sé lo que tengo entre manos. Todo muy bien orquestado, le hemos quitado la vida, vale, ahora los escondemos, el coche lo dejamos aquí. Sí, lo que pasa es que también hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuando detienen a Jordi Magentí, o sea, esto quizás lo vais a tratar, o lo vamos a tratar, no lo sé, en otro programa más adelante. Cuando él asesina a su mujer, a la madre de sus 2 hijos, de su hijo y de su hija, él en todo momento, cuando la dispara, porque para que la gente lo sepa, Jordi Magentí asesina a la madre de sus hijos de una forma inmensamente cruel. Él se esconde detrás de un tractor, está esperando emboscado a que esta mujer baje del autobús y cuando la ve, la dispara en varias ocasiones.
la mujer cae al suelo, o sea, se queda sin balas en el cargador, recarga y le da un tiro de gracia nuevo. Y la persona que asiste o intenta auxiliar a esta pobre mujer, él le dice fríamente, no hay nada que hacer, está muerta. Cuando llegan las ambulancias, cuando llegan los locales de la población, cuando llegan los Mossos de Escuadra, cuando es detenido, él en todo momento dice, yo la he matado, yo la he matado, yo la he matado. Sin embargo, cuando es detenido por el crimen de Mark y Paula, él grita, soy inocente, yo no tengo nada que ver. Correcto. O sea, estamos hablando de un sujeto que no le da miedo, entre comillas, reconocer lo que ha hecho. Es decir, reconocer sus hechos. Él nunca ha ocultado que fue un asesino. De hecho, habla gente o hablan vecinos de la población en la que vive, que si no me equivoco tiene un nombre curioso, Anglés. Anglés. Que es un sujeto que todo el mundo sabe que es un asesino, porque es un asesino, que nadie habla con él, que cuando sale por el pueblo va al bar y se sienta solo, si va a un restaurante se sienta solo, que tiene una vida casi de ermitaño, pese a que se casó con una mujer sudamericana, etcétera, etcétera. Colombiana, se fue a vivir a Colombia, luego volvió. Correcto. Entonces, ¿por qué si le cogen niega que es el asesino? La forma de actuar tú puedes aprender, o sea, joder, yo creo que todos los que seguís El Rincón del Disidente o vuestro canal u otros canales de True Crime, sabemos, entre comillas mucho lo de sabemos, cómo deshacernos de un cuerpo, sabemos mucha teoría criminal, pero vete tú en esa tesitura, ¿cómo actuarías? O sea, claro, todos nos... Sí, sí. No, yo acabo con una vida y sé que tengo que coger y tal, y no hago como el subnormal de Sancho y dejo sangre y tal y cual, lo de más allá. Ya, vete tú en la película. Entonces, por mucho que Mayentí esos 15 años en prisión hubiese aprendido, yo tampoco creo que tenga el perfil para hacer eso en concreto, que no lo sé, no le puedo descartar. Claro. Pero me llama la atención, ¿no? Mira, en futuros programas que hagamos, tanto yo, Hugo, si Manu también quiere participar, os enseñaré un informe psicológico que hay de Jordi Mayentí y tiene la mecha muy corta. De hecho, yo he hablado con compañeros suyos de cuando él trabajaba en la fábrica, te contaban que a la mínima saltaba, pero de esto a esto hay un trecho muy grande. Tampoco es cierto que viva un poquito aislado, lo digo porque yo conozco a gente, amigos y familiares que lo ven por ahí y hablan con él, le saludan, ¿qué tal? Y bueno, pues ya al final es un hecho aceptado, pasó lo que pasó, cumpliste tu condena y vive ahí entre todos ellos, ¿no? Es que a veces los pueblos cerrados también son un poquito más extraños que las grandes ciudades. Y antes de continuar, quería comentar una cosa que he visto en el chat, si me permites, Manu, sí, claro. A Juan Carlos, que decía que si ellos hicieron volar el dron es porque estaban buscando las plantas de marihuana para robarlo. Hay muchos vídeos, Juan Carlos, del pantano de Susqueda y la gente no va a robar plantas de marihuana. Es que, de hecho, te puedo garantizar que tú te vas a Susqueda y por mucho que tú grabes una plantación, no tienes narices a meterte en ese bosque a intentar robar aquello. Porque lo más probable es que no salgas de allí. No sé si me explico. No es una plantación, no es el jardín de un chalet. Que digas, mira, salto por la noche, le quito 2 plantas y arranco a correr. No. Lo que hay allí, y si tú... algún día, bueno, cuando veas los vídeos que hicimos con la Guardia Civil y ves la infraestructura, alucinas de lo que llegan a montar allí y la de dinero que se dejan y cómo lo llegan a proteger. Tíos viviendo meses en condiciones infrahumanas en tiendas de campaña donde cada 5 o 6 días les tienen que traer bombonas de butano y comida, que tienen que ir a recogerlo casi a 1 kilómetro metidos en medio del bosque para que no los pille la Guardia Civil. O sea, por eso digo que si hicieron volar eso, que no lo sé, que es mi impresión, faltaría poder demostrarlo, dudo mucho que fuera con la intención de ir a robar algún tipo de cosa. Yo creo que era para captar el momento con su chica en un lugar precioso, porque el pantano de Susqueda es precioso, pero luego tiene este lado más oscuro. Más oscuro. Y yo creo que para ir concluyendo, hay otra cosa aquí, que ya digo que iremos haciendo capítulos de Bartomeu, de Jordi Mayentí y todo, algo que le añade más misterio, si cabe, al tema de Susqueda. Y es que Bartomeu Soler, el ermitaño, al que se le sitúa en una zona muy distinta, creo que tienes la foto por ahí, Manu, se le sitúa en una parte muy distinta del pantano en su momento, dicen que este es Bartomeu, sí. Se sabe que no estaba en la zona donde él tenía su coche porque llamó a la Seguridad Social para tramitar el tema de su jubilación
y él tenía una coartada. Lo fotografiaron y estaba pescando. Pero aún con todo eso siempre se especuló, siempre se creyó que Bartomeu sabía algo. Se llevó el secreto a la tumba. Quizá fotografió, quizá escuchó, quizá alguien le contó algo, quién sabe. Y digo esto porque en 2019 él puso una soga en un árbol en su barraca con la intención de quitarse la vida. Dejó una nota de suicidio diciendo que él ya no tenía nada que hacer aquí, que ya no quería estar aquí y que quería irse con su querido Palut, con su perro, con su mejor amigo, ¿no? Con el que más quiso al parecer en esta vida. Y sin embargo, antes de ahorcarse, murió de un infarto a los pies de esa soga. Luego vemos que dentro de la barraca tiene ese calendario del año 2017. Y los Mossos cuando encuentran esto... Claro, cuando encuentran esto lo que hacen es los 2 móviles que él tenía, porque él tenía luz, tenía una placa solar, tenía su radio, tenía su móvil con el que él llamaba, hacía sus gestiones, los 2 teléfonos se los entregan al hijo. Y el hijo los guarda en un cajón, los apaga, los guarda y ahí está. Pero sin embargo, hace no mucho tiempo los 2 móviles aparecieron dentro de la barraca de Bartomeu y además cargados a tope de batería y con los cargadores. Cuando los Mossos encuentran esto el día del cadáver, perdón, cuando esta persona que los encontró lo entrega a la policía llama al hijo y el hijo dice, hombre, en teoría los tendría que tener guardados. Ya se especula que alguien entró sin que el hijo se diera cuenta en su casa para robarle esos móviles. ¿Para qué? Quizá para ver si había fotografiado algo, si había grabado algo, si tenía algún tipo de prueba del crimen, pero luego yo me pregunto, ¿por qué dejar los móviles de nuevo en la barraca? ¿Por qué no tirarlos? ¿Por qué no destruirlos? Es algo rarísimo. Y además Bartomeu también tenía una libreta en la que apuntaba las matrículas de algunos coches y entre comillas ponía no fiarse, este no tiene buena pinta, bueno, cosas que él anotaba, ¿no? Claro, cuando te cuentan esto piensas, vale, desde la barraca tienes una perspectiva que ves la carretera, lo ves todo, no ves nada. Ves un poco el lago y no ves nada más, porque la intención es, yo no veo mucho, pero tampoco me ven a mí, desde el otro lado. Entonces, ¿qué pasaba? Yo entiendo que Bartomeu se daría una vuelta por el pantano cada día, iba anotando, iba tomando notas y apuntaba matrículas. Y del Land Rover Defender blanco también, pero curiosamente ninguna era de Jordi Magentí, supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay alguna pieza que en esta historia, para mí, chicos, no encaja. Qué fuerte lo de los móviles, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? A mí eso me suena a que alguien estaba dejando un mensaje. Un aviso, sí. Pero claro, ¿qué tipo de mensaje? Te quito el teléfono en tu casa sin que te des cuenta y luego lo vuelvo a dejar allí y además cargado. Que esto quiere decir que habían estado mirando. Fíjate lo que... Y era una BlackBerry antigua. Yo no sé si esto tendría algún código o no, pero si tenía algún código, encima era alguien que sabía cómo abrir esos teléfonos y meterse en su galería de fotos. Pero no tiene sentido que lo dejen ahí, a menos de lo que dice Manu, que sea alguien va dirigido a eso, sí. Creo yo, no sé, bajo mi punto de vista, Manu. Sí. ¿No? Te corté, perdona. Yo creo que puede ir por ahí, ¿eh? Fíjate lo que podemos llegar a hacer. ¿Y un mensaje para quién? Para navegantes. Para navegantes como nosotros que nos acercamos a la barraca, ¿no? O navegantes para alguien que no tires de la lengua o tú serás el siguiente. A lo mejor estos 2 pobres muchachos son la pieza de un puzzle más grande y el asesinarles es fijar lo que podemos hacer y salimos impunes. No me toquéis las pelotas buscando robarme las plantaciones, no me toquéis las pelotas si estoy haciendo tráfico de armas, no me toquéis las pelotas porque soy capaz de, no lo sé. Eso quizás los propios investigadores, los miembros de la Guardia Civil, los miembros de Mossos d'Esquadra lo podrían dilucidar mejor, pero a mí lo que me sorprende, estamos en el año 2025, esto es de 2017, han pasado 8 años y a día de hoy se sigue sabiendo que hay una actividad ilícita impresionante en aquella zona y no se ha cortado. ¿Por qué? Por la orografía. Claro, ¿y cómo cortas eso? Hostia, no hablamos de un pantano pequeño, es que son kilómetros y kilómetros y dices, me entran por un lado, me salen por otro y además esta gente no se anda con hostias, que le pega un tiro a la policía como que se lo pega a cualquier persona que pase por ahí. Sí, claro. O sea, tienes que meter ahí un nivel de efectivos brutal
armados hasta los dientes y con una intencionalidad manifiesta de vamos a arrasar aquello. Pero claro, es que eso sería más una operación de la DEA que lo que solemos hacer en este país. Totalmente. Y ya para concluir, cuando Jordi Magentí lo detienen, que eso ya hablaremos en el siguiente capítulo, él le confiesa a su preso de confianza que yo estoy aquí por haber ayudado a mi hijo. Es decir, mi hijo, yo bajé a buscar agua al pantano, lo que podría justificar que el Land Rover estuviera abajo, y cuando subí, él los había matado. Y yo, como maté a su madre, le debía este favor y yo me deshice de los cuerpos. Pero según el posicionamiento de móvil del hijo de Jordi Magentí, estaba a 30 kilómetros de ahí. De hecho, nunca fue procesado por este crimen. Se les llevó a juicio por el tema de las plantaciones de marihuana, pero al parecer, como esas esos audios que habían obtenido en los que hablaban de ellas no se habían hecho con todas las garantías, el juez lo tiró para atrás y al final pues quedaron libres de tener plantaciones de marihuana, por lo menos creo que fue en el tema de Susqueda. Eso tampoco lo tengo mucho por mano, aunque sé que, bueno, eso no lo diremos. Pero bueno, en definitiva, que el hijo al parecer no estaba por la zona. Pues Jorge, Hugo, ha sido un auténtico placer. El primer capítulo de Susqueda yo creo que ha dejado abiertas más preguntas e interrogantes de las respuestas que hayamos podido arrojar. Y mira que el programa ha estado muy bien documentado, ha sido inmensamente extenso. Yo creo que estaba leyendo en el chat, a la gente le ha encantado, pero es que acabamos de poner el tapete y puesto a algunos de los actores encima de ellos. Aquí todavía queda muchísima tela que cortar. Pero muchísima tela que cortar, ya digo, y a medida que te metes en cada uno de estos actores, como iremos viendo, menos entiendes nada. Es así, o sea, no entiendes absolutamente nada, porque te metes un poco en la piel de ellos en los perfiles, y como me decía un amigo de la Guardia Civil, dice, es que una plantación de marihuana dentro de todo es un delito menor, ¿no? Te puede caer cárcel si es narcotráfico, pero te puede caer una multa si no lo es. Dice, pero matar a alguien, eso es un delito de sangre, que te vas a comer tranquilamente 15 años por un arrebato de que te han fotografiado o que han visto algún tipo de trapicheo, y dices, si es que no merece la pena. Pero sin embargo, ahí ocurrió algo, y ese algo que no se sabe es el que algún día dictaminará la balanza o la inclinará hacia un lado, hacia otro. Iremos averiguando más cosas, Manu. Hugo, una última reflexión. Que yo, pues fíjate, lo que un poco hablabas tú, Manu, que yo venía casi con la idea muy clara de, bueno, esto Magentí, ya está. Y ya salgo con una idea totalmente diciendo, bueno, a lo mejor aquí hay algo más que se nos escapa a todos. Pero bueno, claro, es que Jordi, ya lo íbamos viendo con Jordi Magentí. Él mismo se tiró piedras contra su propio tejado por las confesiones, por lo que no contó, por lo que dijo que había hecho. Pero a lo mejor él intentaba protegerse porque ya había pasado por el trullo anteriormente, o no, o intentaba porque tiene algo que ver, pero eso ya lo iremos viendo. Pues eso, Hugo, y a modo de colofón, yo creo que esa es la finalidad que tenemos y es lo más bonito que te puede pasar en la vida, ¿no? Que de donde tú tienes una mentalidad cerrada o unas cosas muy bien argumentadas, llegue alguien y en base a datos, en base a información, te rompa los esquemas y seas capaz de tener la autocrítica y decir, leches, qué perdido estoy y cuánto puedo aprender. Hugo, sí. Jorge, nos vemos cuando vosotros queráis, y a toda la familia, tanto de Informe Enigma como Disidente, que están por el chat, desearles muy buenas noches, estar atentos a nuestros espacios de comunidades de los dos canales y no os perdáis ningún programa. Ha sido un placer, Manu. Chao, chao. Chicos, muy buenas noches. Gracias. Un abrazo. Gracias por acompañarme en este episodio. A todos los disidentes que disfrutáis de este espacio, vuestro apoyo es increíble. Recordad que podéis dar like, compartir y suscribiros a este canal. Es totalmente gratis, pero que lo hagáis tiene un impacto inmenso. Con cada acción ayudáis a hacer crecer nuestra comunidad y a llevar este tipo de contenido a más personas. Juntos hacemos la diferencia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.